Ajá, creo que solo habría que minimizar la pantalla del Meet. Perfecto. Y listo, ya podemos ver su presentación. Perfecto, ya podemos empezar. Claro que sí, doctora. Muy buenos días a todos. Primero, felicitarles por el Día del Médico y la Médica. Muchas gracias por su colaboración con este proyecto de las utopías, doctora. Y le damos la palabra. Perfecto. Buenos días, doctores. Espero que estén muy bien. Igualmente me gustaría felicitarlos. Yo sé que estamos en esta carrera es muy bonita, es muy gratificante, pero también es pesada y es de mucho sacrificio. Entonces yo creo que sí nos merecemos una felicitación y un aplauso por estar en esta vida. Muy bien, felicidades a todos, doctores. Vamos a continuar. Igual son muchos temas, la verdad es que es como una embarradita general de todos los temas, entonces pues me voy a ir lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Doctora, Bueno, vamos a... disculpe, ¿Sí? sigue su pantalla de Meet, si no sé. Oh, ya veo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Bien, entonces, ok, entonces, creo que hay un problema de... Perfecto. Ahí se ve mejor. Sí, doctora. Es que por alguna razón... Ahí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto antes, es únicamente nada más para enfatizar cuál es la prevalencia y pues la evolución en la prevalencia de diabetes a nivel mundial. Actualmente tenemos el 11.1% a nivel mundial. Sin embargo, México somos de los países con la mayor prevalencia de diabetes, con un 18.3% de diabetes en nuestra población, teniendo en cuenta que al menos aproximadamente una tercera parte de ellos no son diagnosticados. Ahora, de los pacientes que son diagnosticados con diabetes, nosotros tenemos una buena cantidad de ellos, según el ENSANUD 2023, en tratamiento farmacológico. Aproximadamente el 92.8% de nuestros pacientes llevan algún tratamiento farmacológico. Sin embargo, el tratamiento farmacológico es alto, pero cuando nosotros evaluamos cuáles son las características del manejo farmacológico, nos damos cuenta que por mucho la mayoría de nuestros pacientes, que van desde tal vez un 67 a un 85% de ellos, van a estar en tratamiento con fármacos orales. Una menor proporción, ¿no?, que va prácticamente, redondeémosle, un 7 a 10% de nuestros pacientes van a estar en tratamiento con insulinas, un menor porcentaje también en pacientes con ambas terapias, tanto fármacos orales como insulinas, y cierto porcentaje, incluso mayor, ¿no?, que el que tiene insulina y el que tiene ambas terapias, va a estar sin ningún tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, esto pues nos da a entender un poquito cuáles son tanto, pues las preferencias, tanto de la parte médica como de los pacientes, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos amplias estrategias farmacológicas y tienen efectos benéficos no solo en el control glucémico, sino en algunos otros factores. Ahora, una cosa es tener diagnóstico de diabetes, otra cosa es tener tratamiento, otra cosa son las características del tratamiento y otra cosa es tener un buen control. El adecuado control glucémico en los pacientes con diabetes, pues sí, llega a ser un problema, pero es extremadamente importante porque impacta en la evolución, ya lo vamos a ver más adelante, y en la presencia de complicaciones, que es lo que más va a dañar el pronóstico de estos pacientes. Aquí tenemos algunas estadísticas ya un poquito viejitas de diferentes cortes en diferentes países del mundo. Aquí les pongo, por ejemplo, una corte que es el estudio DICE de Canadá, el estudio NANES de Estados Unidos y pues en este caso nuestro ENSANUD. Y ellos han observado que aproximadamente el porcentaje de control de sus pacientes va pues un poquito por arriba del 50%. Es decir, pues tampoco es como que tengan el mejor control, ¿verdad? Pero cuando nosotros evaluamos nuestra población pues tiene muy mal control glucémico. Aquí les pongo como en el estudio del ENSANUD, que es un ENSANUD viejito, ¿verdad? Pero aún así vale la pena evaluarlo. Nosotros vemos como aproximadamente el 71% de nuestros pacientes
cuentan, y que ya tienen manejo farmacológico, cuentan con una hemoglobina glicosilada mayor a 7. Entonces, esto va a repercutir directamente en la presencia de complicaciones. Doctora, Ahora, este es acabamos un de ver su estudio, pantalla. ¿sí? Este es un estudio que se hizo en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces, en este estudio igual se evalúa la población que tiene diagnóstico de diabetes. Y en esta población se evaluó que la gran mayoría, si se dan cuenta, miren, los porcentajes son más o menos parecidos. Aproximadamente el 71.2, siendo más precisos, de personas tenían el diagnóstico previo de diabetes, y hubo aproximadamente un 30% de las personas encuestadas que no se conocían con diagnóstico de diabetes y a través de la encuesta se identificaron. Voy a enfatizar, no es el objetivo de la plática, pero es muy importante que hagamos detecciones para un diagnóstico pues oportuno y un tratamiento oportuno. Bien, de ellos, aproximadamente, como les digo, el 70% ya tenía diagnóstico previo, pero miren cómo la gran mayoría se encontraban en tratamiento con algún fármaco, que pueden ser inyectables y no inyectables, ¿ok? Pero miren la cantidad de pacientes, ¿verdad?, que tenían control, es decir, hemoglobina glicosilada menor a 7. Entonces, pues el control glucémico creo que es algo en lo que estamos fallando, por lo tanto es importante capacitarnos y evaluarnos continuamente para lograr un adecuado control. Doctora, disculpe, ¿Sí? dejamos de ver su pantalla. No la está compartiendo. Oh. Vamos a... Esto va a ser... Sí, sí, sí. Oye, creo que se fue el internet. Uh-huh. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6.5 o por debajo, podemos ver cómo no es que no tengamos riesgo, ¿verdad? También tenemos un riesgo, pero es el menor riesgo de tener, en este caso, complicaciones macrovasculares. Pero vemos cómo ya incluso tener el 7 ya va cada vez aumentando, y así conforme vayamos evaluando, podemos ver incluso que aquí tener la presencia de hemoglobinas glicosiladas mayores a 9 nos va a aumentar 2, 3, 4 o incluso hasta 6 veces más el riesgo de presentar cualquiera de estas complicaciones. Cuando nosotros nos pasamos a la gráfica del lado derecho, en donde estamos evaluando las complicaciones macrovasculares, arteriopatía periférica, enfermedad cardiovascular, ya sea EBC o infarto al miocardio, entonces podemos ver que el patrón es más o menos parecido, ¿de acuerdo? Igualmente. Mientras más baja la hemoglobina glicosilada, es menor el riesgo, y cuando están de 9, ya no hablemos 10, 15, 12, ¿verdad? Pero puede aumentar, por ejemplo, en este caso, 48, hasta el doble de riesgo de tener cualquier enfermedad cardiovascular mayor. Entonces, esta es la importancia, porque nosotros vamos a impactar en la evolución de nuestros pacientes si, digamos, somos objetivos en tener un buen control glucémico.
Ahora, no solo es enfermedad microvascular y macrovascular, también es todos los días perdidos, es decir, en la cuestión económica, cómo impacta al paciente. Aquí tenemos este estudio que es de México, en donde nosotros evaluamos cuáles son las principales causas de días laborales perdidos en nuestra población productiva. Y bueno, pues aquí podemos ver que la glucosa en ayuno elevada, y en este caso pues el índice de masa corporal, factores asociados a la alimentación e hipertensión, son de las principales causas. Si se dan cuenta, todas estos factores van a estar relacionados. Bien, ¿cómo vamos a evaluar nosotros el control glucémico de nuestros pacientes? Este control lo vamos a evaluar con los niveles de hemoglobina glucosilada, que es, digamos, el estándar. Vamos también a evaluarlos con monitoreo capilar de glucosa y vamos a evaluarlo también actualmente con el monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa nos va a dar muchos parámetros a evaluar. Sin embargo, hay dos que son los más importantes, que se los pongo aquí, que es el tiempo en rango y la glucosa promedio, los que están más digamos, recomendados para evaluar el control glucémico. ¿Ok? Nuevamente, ya lo habíamos visto en la plática pasada, pero bueno, para que logremos adecuadas metas, nosotros vamos a tener que seguir pues ciertos estándares, ¿ok? Entonces, va a ser que nosotros mantengamos una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que cuando nosotros hagamos un monitoreo capilar con glucosas preprandiales, que esta glucosa se mantenga entre 80 y 130 y que cuando nosotros monitoremos la glucosa 2 horas después de los alimentos, nuestra glucosa se encuentre por debajo de 180. Ya quedamos incluso que la meta de hemoglobina glicosilada, si bien el estándar es 7, si nosotros podemos en algún paciente con ciertas características clínicas, que sea joven, que sea independiente, etcétera, que ya las vimos previas, pues podemos ser más estrictos, porque si somos más estrictos vamos a cambiar la evolución de nuestros pacientes. Sin embargo, si tenemos pacientes ya muy complejos, con muchas enfermedades, con riesgo de hipoglucemia, con bajo apoyo, con baja expectativa de vida incluso, pues entonces lo que es recomendable es que esté pues por debajo de 8, o si ya está muy grave, bueno, pues entonces aquí pues no hay metas, pero siempre tratando lo menor posible dependiendo de las características de nuestro paciente. Cuando nosotros evaluamos el monitoreo continuo de glucosa, entonces vamos a evaluar estas diferentes métricas. Es importante que nosotros cuando evaluemos las métricas para el control glucémico, veamos que nuestro monitor haya estado colocado durante 14 días. Que nuestro paciente haya usado su monitor durante un 70% de estos 14 días. Y como ya quedamos, ¿verdad? El promedio de la glucosa, que es un parámetro importante, tiene que estar en 154. Y el tiempo en rango, es decir, el tiempo en estos 14 días de monitoreo que el paciente se mantuvo entre 70 y 180, tiene que estar en un 70%, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, son diferentes formas de evaluar, pero todas entran en relación a los mismos parámetros. Bien, ya quedamos que el tratamiento para nuestro paciente con diabetes, pues bueno, se va a evaluar en esta forma holística, centrado en el paciente, vigilando 4 principales factores: el control glucémico, el control del peso, protección cardiorrenal y tratando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Nuevamente aquí les pongo una tabla acerca de todos los hipoglucemiantes, en este caso orales, que tenemos y algunos inyectables. Pues tenemos las diferentes clases farmacológicas. Aquí tenemos las principales dosis terapéuticas, pero aquí les pongo aproximadamente en promedio cuál es el porcentaje de reacción de hemoglobina glucosilada que tenemos por cada clase farmacológica. Entonces podemos ver que tenemos fármacos muy potentes, tal vez como unas sulfonilureas, que nos van a lograr pérdidas de reducciones en hemoglobina glicosilada del 1 al 2%, ¿verdad? O análogos de GLP-1, que aquí nos podemos incluso ir hasta el 2% también. Y tenemos algunos fármacos que van a ser un poquito más modestos en la reducción de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, los inhibidores de la TDPT4. Si hablamos de generalidades, podemos... Entonces, dependiendo de la meta que tengamos para lograr en nuestros pacientes, va a ser la cantidad de fármacos que vamos a utilizar. Es decir, si me llega un paciente que tiene 7,5, pues a lo mejor puede emplear monoterapia. Si ya tiene 8, 9, tal vez puede empezar terapia dual.
pero y por supuesto que voy a enfocarme en fármacos que sean más potentes. Pero si mi paciente tiene otras comorbilidades, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, voy a buscar fármacos que impacten en la enfermedad cardiovascular. Y si tiene alteraciones renales, vamos a buscar medicamentos que impacten en la protección renal, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos, este algoritmo ya lo habíamos visto, en donde evaluamos las diferentes características de nuestros pacientes que nos van a ayudar para seleccionar el mejor fármaco, podemos ver que cuando nuestro paciente está muy descontrolado de la glucosa, que es el principal factor, en donde vamos a elegir fármacos con la mayor eficacia para reducir hemoglobina glicosilada, aquí es donde entra el tratamiento con insulinas, ¿ok? O en su defecto, cuando ya utilizamos muchos fármacos y no hemos alcanzado las metas de control, y entonces podemos utilizar algunos otros fármacos que incluyen la insulina. Es decir, uno de los principales factores que vamos a detectar para inicio de terapia con insulina es un descontrol glucémico importante. Las gráficas anteriores son las recomendaciones de la ADA, sin embargo también tenemos recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Aquí ellos nos refieren que para, digamos, elegir el algoritmo para lograr un adecuado control glucémico, entonces, pues ellos nos recomiendan que cuando nuestro paciente tiene hemoglobinas glicosiladas mayores a 10, monitoreo de glucometrías mayores a 300 y que tenga sintomatología de hiperglicemia, ahora les voy a preguntar, ¿cuál sería la sintomatología de hiperglicemia que ustedes preguntarían en sus pacientes? ¿Cuál se les ocurre que pudiera ser? Hola, hola. Por ejemplo, que tengan poliuria, polidipsia, polifagia, o que el paciente manifieste cambios importantes en su peso corporal. Esta va a ser una de las principales indicaciones para iniciar manejo farmacológico con insulina, ¿ok? Pero voy a nada más hacer aquí un énfasis, que imagínense aquí, cuando la hemoglobina glicosilada está mayor a 7.5, aquí ya incluso ya te recomiendan empezar 2 agentes, y si te está la hemoglobina glicosilada mayor a 9, aquí te dicen puedes empezar 2 o incluso iniciar con 3 hipoglucemiantes. Bien, y lo mismo que veíamos en la diapositiva previa, ¿verdad? Si tú ya iniciaste diferentes tratamientos en tu paciente y aún así todavía no alcanzas control, lograr metas de control, incluso cada 3 meses de hacer las modificaciones del tratamiento, entonces aquí se intensificaría el tratamiento agregando insulina, ¿sale? ¿Dudas sobre esto, doctores? Por favor, contéstenme, si no siento que hablo sola. ¿Ninguna pregunta? No, pero... Bien, incluso aquí, ¿verdad? Otra vez, el algoritmo para un adecuado control. Bien, entonces, estilo de vida, aquí incluso la Asociación Americana, que me lo preguntaban en la plática previa, nos dicen inicio de metformina, ¿verdad? Como principal. Y después, si le vas agregando, va a depender de las características y aquí te ponen algunas recomendaciones. Pero miren, nuevamente, cuando nosotros tenemos hiperglicemia severa, entonces aquí nos van a recomendar inicio de insulina basal y o prandial, y o un análogo, un agonista de los receptores de GLP-1, GLP-1 y GIP, ¿ok? Si utilizando esto no, entonces puedes agregar algunos insulina y otro agente, y así nos vamos. El punto es que cuando nosotros tengamos un deficiente control, a pesar de todo lo hecho anteriormente, tengamos hiperglicemias severas y sintomáticas, ahí es momento de iniciar insulina. La insulina se puede iniciar tanto de un tratamiento que tengamos que mantener, o también se puede iniciar, digamos, como tipo puente, un paciente que esté muy descontrolado, que no lo vamos a mantener en ese descontrol durante mucho tiempo y que queremos ser un poquito más intensos en el tratamiento, se puede hacer de forma inicial y después se puede pasar a terapia farmacológica si el paciente se beneficia de la terapia farmacológica. ¿A qué me refiero? Pues protección renal y protección cardiovascular principalmente, y en todo caso reducción de peso, ¿ok? Bien, esto es muy importante. Estas son las principales indicaciones para iniciar insulinoterapia, ¿ok? En pacientes con diabetes tipo 2, porque la terapia con insulina con diabetes tipo 1 es sí o sí, vamos a iniciar con insulina si hay evidencia de catabolismo, es decir, pérdida de peso, si tenemos síntomas de hipoglucemia persistentes, y esto lo corroboramos con
pues glucosas altas, que puede ser por una hemoglobina glicosilada mayor a 10 o incluso si tenemos glucometrías que estén por arriba de 300 miligramos, ¿sale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestros pacientes? Que usualmente la terapia con insulina se inicia de forma tardía. Sí se sabe que en la actualidad la gran mayoría de los médicos la van a iniciar entre 9 y 10, lo cual pues no está mal, ¿verdad? Sin embargo, tardamos aproximadamente entre 4 a 5 años como médicos para iniciar un tratamiento. Y entonces, pues esto no debería de tardar tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pueden haber varios factores. Uno, resistencia del paciente, ¿verdad? Usualmente los pacientes, ellos suelen pues sentir como que fracasaron, ¿no? Como que están muy mal o incluso tener miedo de que puedan presentar alguna complicación asociada, por ejemplo, enfermedad ocular, amputaciones o algún otro de complicación. Entonces, siempre hay cierta resistencia de los pacientes para iniciar la terapia. Por eso, incluso cuando nosotros hacemos un diagnóstico inicial y nosotros estamos explicando al paciente acerca de la enfermedad, hay que decirle de forma inicial, probablemente en algún momento de tu vida vas a requerirlo. No quiere decir que pues, estés fracasado o te vaya a pasar alguna complicación. Es parte de las etapas de tratamiento de un paciente que vive con diabetes. Ok, ¿y qué otra cosa? Pues falta de convicción y recomendación por nosotros, ¿no? Por la parte médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conocemos bien cómo es el esquema de insulinizar, a lo mejor nos da miedo, a lo mejor requerimos más tiempo de consulta, ¿verdad? Porque hay que explicarle la insulina, hay que explicarle cómo almacenarla, cómo aplicársela, cómo monitorizarse. Y bueno, pues en ocasiones en nuestros trabajos a veces es difícil tener estos tiempos para poder hacer toda esta explicación al paciente. Bien, ahora tenemos diferentes barreras. Estas son algunas de las barreras que utilizan los pacientes cuando han acudido a consulta. Por ejemplo, la insulina va a complicarme la vida, no voy a poder hacer mi vida normal. Uno, porque se tiene que inyectar, dos, porque se tiene que monitorear, y además porque la tiene que refrigerar, se tiene que viajar, tiene que buscar dónde guardarla, tiene que tener una red de frío al menos para almacenar la insulina. Entonces, pues el paciente se ve afectado en su vida diaria, ¿ok? Entonces, lo sienten como un castigo, ¿verdad? Entonces me mandan insulina porque no he cumplido con lo que me ha mandado mi doctor. A veces pacientes piensan que se ocupa insulina cuando su enfermedad ya está muy mal. Algunos piensan que las personas los van a tratar de forma diferente por aplicarse insulina, que es muy costosa, por ejemplo, que no es necesario, ¿no? Que exageramos, que no estamos tan mal, por ejemplo, que es muy complicado utilizar la técnica de insulina, que le den miedo los piquetes, por ejemplo, o que vayamos a tener algunas complicaciones asociadas al fármaco, que puede ser desde la presencia de hipoglucemias o alteraciones en el peso, que bueno, sí son efectos adversos asociados a la terapia con insulina. Bien, esa es la barrera por parte de los pacientes. Ahora, ¿cuál es la barrera por parte de los médicos? Bueno, pues que tenemos que dedicar tiempo, ¿verdad? Para educar, convencer e instruir a nuestro paciente acerca del uso de insulina. A veces es la falta de conocimientos de cómo prescribirla, cómo vigilarla, cómo monitorizarla y cómo contrarrestar sus efectos adversos, ¿ok? Y usualmente a veces yo tengo pacientes que, bueno, hay que iniciar terapia con insulina, se prescribe y ya no los vuelvo a ver, ¿verdad? Y entonces andan entre consulta y consulta intentando, pues negociar, ¿verdad?, con los médicos para que no se les inicie este tipo de terapias. Bien, algunas otras consideraciones que me parecen importantes es que en las nuevas guías, si bien en las guías anteriores, sobre todo antes de la era de los análogos de GLP-1, prácticamente después de todos los tratamientos, igual con las hiperglucemias, se decidía inicio de insulina. Ahora ya se recomienda pasar a terapias inyectables no insulínicas si nosotros tenemos hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se han visto que este grupo de fármacos, análogos de GLP-1 o análogos duales, tienen una muy buena potencia para controlar glucosa. Si se acuerdan del algoritmo del lado derecho, estaba insulina, pero había análogos de GLP-1 también ahí. Dos, los análogos de GLP-1, digamos, no tienen tantos efectos adversos, por ejemplo, que la insulina. Es decir, hay un menor riesgo de hipoglucemia y también en lugar de producir incremento de peso, producen reducción de peso. Entonces, la idea es que si tenemos pacientes que tengan hiperglucemias importantes y que tengan indicaciones de terapia inyectable, de primera instancia podemos recomendarle iniciar con un análogo de GLP-1
Y si esto no se consigue, entonces pasarnos a la terapia de insulina. Aquí lo que les comentaba, nosotros tenemos que decirle al paciente, a partir de que le hagamos el diagnóstico, que durante la evolución de su enfermedad es probable que vayamos cambiando de fármacos y es probable que con el transcurso de los años vaya a requerir insulina. ¿Por qué? Porque sí es cierto, mientras más progrese la enfermedad, mientras más destrucción de las células beta pancreáticas tengamos y mientras menos reserva pancreática tengamos, pues en algún momento la producción de insulina se va a mermar. Y es cuando tenemos que iniciarle tratamiento a nuestros pacientes, ¿ok? Ahora, el inicio de terapia con insulinas no es insulina y listo, ¿verdad? Por supuesto que podemos continuar con otros hipoglucemiantes que no tengan efectos, digamos, relativamente parecidos, ¿ok? ¿Y para qué? Para mejorar el control glucémico también, pero para tener el efecto benéfico en enfermedad cardiovascular, en peso y en enfermedad renal, protección renal en nuestros pacientes, ¿ok? Y bueno, sí es importante que cuando nosotros iniciemos insulina, no solo agreguemos la insulina, sino evaluemos qué otros fármacos tiene, con cuáles puede persistir y dependiendo de su mecanismo de acción, por supuesto, y cuáles no tendría como necesidad de utilizarse. Un ejemplo. Vamos a suponer que mi paciente puede iniciar con un análogo de GLP-1, pero venía utilizando un medicamento que sea un inhibidor de la DPP-4. Entonces, pues en este caso, pues le quitaría el inhibidor de la DPP-4 porque pues no tiene sentido que vayan hacia el mismo mecanismo fisiopatológico que sería el estímulo del efecto incretina, ¿ok? Si mi paciente usa insulina, le voy a iniciar insulina, pero venía usando una sulfonilurea o una metilginida, entonces pues no sería lo idóneo, ¿verdad? Entonces quitaría la sulfonilurea, pero si estaba metformina, sulfonilurea y otro fármaco, pues les quito la sulfonilurea, pero continúo con la metformina, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros iniciemos insulina, no es, digamos, ley que tengamos que quitar los otros fármacos, podemos continuarlos, pero tenemos que evaluar cuáles tienen mecanismos parecidos para empezar a ajustar el tratamiento. Bien, aquí les pongo una gráfica en donde donde se muestra la farmacocinética de las insulinas. No todas las insulinas son iguales, se van a clasificar. Se van a clasificar en si son insulinas humanas o son análogos de insulina. Y se van a clasificar por su tiempo de acción. Entonces, tenemos insulinas ultra rápidas, ¿verdad? Y tenemos insulinas de acción prolongada. ¿Por qué es importante saber esto? Porque usualmente las insulinas de acción rápida las vamos a utilizar para bolos prandiales. Es el esquema de bolo. Y las insulinas de acción prolongada las vamos a utilizar con terapia basal. Aquí les pongo, por ejemplo, las insulinas ultra rápidas, ¿ok? Por ejemplo, la Aspart, son insulinas que tienen, que empiezan a actuar más o menos a los, no sé, unos 5, 10 minutos y tienen un pico de acción de 1 o 2 horas. Es únicamente para el efecto prandial con una duración total del efecto más o menos de unas 4 horas. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí, verdad? Aquí tenemos los ejemplos de las insulinas ultrarrápidas, Lispro, Aspart y Glulicina. Entonces, ustedes se la aplican y el tiempo de acción es muy rápido. Por lo tanto, la indicación va a ser utilizarlas cuando vayan a comer. Como máximo 20 minutos antes de los alimentos. Pero realmente van a comer y ahí se tiene que aplicar su insulina, ¿ok? Y vean cómo el efecto es meramente prandial, ¿ok? Tenemos las insulinas de acción rápida, perdón, estas son las ultra rápidas. Tenemos las insulinas de acción rápida, que es la insulina regular, ¿ok? O lo que en nuestra población se conoce con insulina rápida, pero si vemos no es tan rápida como nos gustaría, ¿verdad? Entonces realmente empieza a tener un efecto más o menos como a los 40 minutos, 1 hora, ¿sí? Tiene un pico de acción un poquito más prolongado de 1 a 5 horas y la duración total de la efectividad de 5, 6 hasta 9 horas. Y es, por ejemplo, la que ustedes alcanzan a ver en color rosita, ¿verdad? Entonces se la aplican y entonces no tiene tanto efecto, o sea, aquí la tendríamos que utilizar, pues sí, ¿no? Cuando mínimo media hora o más de los alimentos que vayamos a utilizar. Y tenemos que cuidar porque el efecto es un poquito más prolongado, no es tan prandial, ¿ok?
Bien, entonces aquí te lo recomiendo, ¿verdad? De 30 minutos antes de los alimentos. Bien, entonces estos son los tipos de insulina que vamos a utilizar prandiales, ¿ok? Y la insulina rápida en algunos esquemas, que son esquemas de infusión, por ejemplo, en personas que tengan complicaciones agudas, hablemos de cetoacidosis, hablemos de estado hiperosmolar, también es el tipo de insulina que se utiliza, solo aquí la administración cambia y es intravenosa, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, doctores? Hay una duda del doctor José Alberto. Dice, buenos días, tengo una duda. Un paciente que le tenía miedo a las lesiones de la inyección me mencionó una vez que se aplicaba hielo para que no se le hiciera moretón. Le mencioné que no lo hiciera y le ayuda a mejorar la técnica de aplicación, pero realmente no sé si hay alguna complicación por eso. ¿Hay alguna complicación por aplicar frío en la zona de la aplicación? ¿Hay una medida terapéutica para que no sea tan molesta la inyección? Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo tengo en diapositivas previas, pero te adelanto un poco. Más bien, digamos, hay diferentes riesgos para tener este tipo como de lesiones. Uno, pues, evidentemente el grosor de la aguja, el tipo de dispositivo que se utiliza, por ejemplo, pero dolor y moretones a veces es cuando se utiliza la insulina muy fría, por ejemplo. Entonces, aquí lo ideal es, justamente como bien lo hiciste, es explicarle la técnica de insulina, pues sí, de aplicación de la insulina. Y aquí la principal recomendación es que roten los sitios de aplicación, ¿ok? Porque estos usualmente siempre lo hacen periumbilical y entonces estamos digamos, con la misma aplicación constante y eso hace que pues que se haga este tipo de, se llama lipodistrofia, que la lipodistrofia al final de cuentas es una cicatriz. Y la cicatriz sí puede alterar la biodisponibilidad porque altera la absorción de la insulina, ¿no? Entonces, aquí usualmente a veces les dan terapias con ultrasonido y demás, y hay que dejar pasar el tiempo, ¿no? Que no se aplique en esa zona, que vaya rotando, para que esa zona vaya, digamos, pues cicatrizando al final de cuentas, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Bueno, entonces continuamos. A partir de aquí, que sería la insulina intermedia, que es la insulina NPH, que es una insulina humana, ¿verdad? Podemos ver cómo desde que yo la aplico, ¿sí? Tengo el efecto máximo más o menos como a las 4 horas. Y vemos cómo tiene un efecto aproximado de 16 a 18 horas, ¿verdad? Va en decaída. Y las insulinas de acción prolongada, entonces tenemos principalmente aquí la de Gludec, de Temir, la Glargina U100 o U600, que entonces pues nos van a tener tiempos de acción mucho más prolongados. Estas insulinas no suelen tener picos y eso nos facilita pues específicamente el control y principalmente de la glucosa en ayuno, ¿ok? Bien, aquí les pongo algunas otras características de las insulinas. Es lo mismo, solo que en una tabla, ultra rápidas y rápidas, intermedias y prolongadas. Y bueno, por supuesto, tenemos algunas mezclas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos mezclas, hay desde rápida con NPH, que es como la más antigua, hay ultra rápidas con NPH, hay ultra rápidas con insulina de acción prolongada, ¿ok? Entonces, pues aquí les pongo algunos ejemplos también. Aquí les pongo igual los tiempos de inicio de acción, los picos máximos y la duración total de los efectos. Y aquí les pongo una tablita que es un poco como ya lo expliqué, pero pues de diferente forma, ¿ok? Entonces, justo lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces, las inyecciones recurrentes en los mismos sitios nos puede condicionar la aparición de lipodistrofia, hipersensibilidad y dolor, ¿verdad? Entonces, lo ideal es ir rotando los sitios de aplicaciones. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de cómo actúan las insulinas regulares, ¿verdad? Y cómo es la forma de acción o del tiempo de acción de la insulina NPH. Entonces, cuando nosotros tenemos combinaciones, por ejemplo, aquí es NPH irregular o rápida, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como nosotros vamos viendo cómo se va modificando la farmacocinética de cada una de las insulinas. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos Lispro, que es ultra rápida, con Glargina, que son de acción prolongada. Entonces, vemos que la acción de las insulinas prolongadas es mucho más homogénea, ¿verdad? Y con las insulinas ultra rápidas, pues vamos a tener solo el efecto en las comidas. Vean cómo cuando aplicamos insulina regular, o sea, insulina rápida, la idea es podemos dar un bolo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Que es el Basal Plus, cuando agregamos una sola aplicación de insulinas prandiales.
Y en este caso, pues sí es basal bolo, que sería en cada una de las comidas. Es decir, cuando aplicamos NPH y rápida, pues tendríamos, si son por separado, tendríamos que tener 3 inyecciones de rápida y una inyección de NPH, por ejemplo, durante la noche, ¿no? Que nos proteja por la noche. Si tenemos mezclas, serían 2 piquetes, ¿verdad? Entonces, pues sería, aquí se ve el efecto de los 2 piquetes. Y si tenemos insulinas de acción prolongada, pues sería este piquete y bueno, también los piquetes de cada una de las comidas, pero ven cómo se acorta el efecto de la insulina rápida, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender esto? Bueno, pues de las características de nuestro paciente, por supuesto, y también de lo que tengamos a disposición, ¿verdad? Aquí les pongo igual, ¿no? Otra vez, cómo se clasifiquen de la misma manera. Aquí les pongo más o menos los costos. Pues sí, las insulinas que son, digamos, más antiguas van a ser un poquito más económicas y las insulinas más nuevas un poquito más costosas. Sin embargo, realmente es igual un tabú, se conoce, ¿verdad? Que la terapia con insulina pudiera ser carísima y realmente no. Hay muchas estrategias que se establecen a nivel mundial para tratar de bajar los costos con el objetivo de tener un mejor control de nuestros pacientes, ¿ok? Bien, algunas consideraciones. El tratamiento con insulinas análogas se asocia con menos riesgo de hipoglucemia que las humanas, por ejemplo, menos aumento de peso, aunque también hay aumento de peso, ¿ok? Y con mejor reducción en las hemoglobinas glicosiladas. Entonces, si tenemos la posibilidad de elegir, vamos a elegir análogas en lugar de las humanas, ¿ok? Y bueno, pues aquí nada más espero que llegue pronto, ¿verdad? Pues ahora tenemos insulinas inhaladas. Estas insulinas inhaladas van a funcionar como una insulina de acción rápida, ¿verdad? Únicamente se van a utilizar para el control de las glucemias prandiales. Y bueno, tiene algunas consideraciones específicas que personas que tienen neumopatías pues no son los indicados. No hay en México, por supuesto, pero esperemos que no tarde mucho en que lo tengamos en disponibilidad. Bien, ahora, ¿cómo vamos a planear el uso de insulina? Bueno, pues lo podemos usar solamente en dosis basales y para eso pues vamos a utilizar la NPH, cualquiera de las insulinas de acción prolongada, o en el caso de, por ejemplo, personas con diabetes tipo 1 o que estemos hospitalizados, pues bueno, lo utilizamos en bomba de insulina, ¿ok? Y bueno, repito, esta es la acción rápida, ¿ok? Tenemos para utilizarla durante las comidas, que son las prandiales. Entonces tenemos los análogos de acción rápida, ultra rápida, ¿ok? Y tenemos la insulina humana regular, o la comúnmente llamada como insulina rápida, ¿ok? Y tenemos esquemas de corrección, que esto principalmente se utiliza en personas que están hospitalizadas. Bien, ahora, la insulina basal es el tratamiento inicial más conveniente. Y este se suele asociar a los fármacos orales o a otros tratamientos inyectables que no sean insulínicos, es decir, análogos de GLP-1 o análogos duales. La acción de nuestra insulina basal principalmente va a corregir las glucosas preprandiales. Digamos, esto es una manera general, ¿verdad? Las glucosas preprandiales se van a caracterizar por la producción hepática de glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno, llega la información al hígado, ¿verdad? Y entonces empieza la gluconeogénesis, la producción de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Inhibe la gluconeogénesis. Por lo tanto, la insulina basal se suele dar para inhibir este efecto, ¿verdad? Limitar la hiperglucemia en el tiempo de ayuno, es decir, durante la parte de la noche y entre las comidas, ¿ok? ¿Cuál es la forma correcta de iniciarla? Vamos a iniciarla por kilo de peso real del paciente, no kilo ideal, no peso ideal, ¿ok? Y la vamos a calcular de 0.1 a 0.2 unidades kilo día, ¿ok? Podemos irnos incluso hasta 0.3, 0.4 o 0.5, dependiendo de qué, pues del grado de hiperglucemia. Pero siempre se recomienda iniciar con 0.1 o 0.2. Que es la verdad, si se dan cuenta, es muy poquito. Un paciente que pesa 70 kilos, a 0.1 serían 7 unidades. La verdad es que es una dosis relativamente baja, ¿ok? Y la idea es empezar a monitorizar para ir titulando la dosis basal con la que se va a quedar el paciente, y esta titulación nos puede llevar días o semanas dependiendo de las características de cada paciente.
Aquí les pongo un estudio, es un estudio ya viejito que se llama Treat to Target. Este estudio se hizo en personas que padecen diabetes tipo 2 y que estaban descontrolados. ¿A qué me refiero con descontrol? Que tenía hemoglobinas glucosiladas mayores a 7.5, de 7.5 a 10. Y que en sus monitoreos tenían glucosas plasmáticas de ayuno mayores a 140. A estos pacientes se les inició dos tipos de terapia. Se les inició insulina NPH o insulina glargina, o sea, tratamiento basal, ¿ok? Son personas que estaban en tratamiento oral previamente y que no estaban alcanzando metas de control. A estos pacientes se les inició con insulina basal, ¿verdad? Glargina o NPH, 10 unidades al día por la noche. Y se les estuvo monitorizando durante varias semanas y llegaron hasta la semana 24, ¿ok? Y cada 2 días los pacientes se evaluaban, cuando acudían a valoración, ellos evaluaban su monitoreo capilar de sus glucosas plasmáticas de ayuno en los 2 días anteriores. Y si el paciente estaba por arriba igual a 180, le agregaban 8 unidades a la insulina basal. Es decir, si el paciente empezó con 10 unidades de insulina glargina, le ponían 18 unidades a partir de entonces. Si el paciente tenía de 140 a 180, le agregaban 6. Si tenía de 120 a 140, le agregaban 4. Y de 100 a 120, le agregaban 2 unidades. Así cada semana, cada 2 semanas que los iban evaluando, ¿ok? Bien, ¿y qué fue lo que encontraron? Bueno, en la gráfica del lado izquierdo podemos ver cómo se mantienen las glucosas plasmáticas de ayuno en la gráfica de arriba, de la izquierda arriba, y en la izquierda abajo podemos ver cómo se mantuvieron sus hemoglobinas glicosiladas durante el tiempo de tratamiento, que fueron 24 semanas, ¿ok? Entonces, que fueron aproximadamente, pues, 6 mesecitos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué observamos? Que no importa la insulina que utilices, ¿verdad? Si la utilizas bien y la vas titulando de forma adecuada, utilices intermedia humana o utilices glargina, que es análoga de acción prolongada, puedes llevar a un adecuado control a tu paciente. Ahora, ¿cuál sí fue la diferencia? Que cuando nosotros analizamos, vámonos a las gráficas del lado derecho. En la derecha arriba vemos si tenemos pues eventos de hipoglucemia, que en este caso hipoglucemia lo manejaron con glucosas menores a 72, pues aquí sí hay diferencias, ¿verdad? Entonces, la glargina suele tener menos eventos de hipoglucemia que la insulina NPH. Por lo tanto, si nosotros utilizamos este tipo de insulinas, cualquier tipo de insulina, pero en particular NPH, es importante que nosotros vigilemos los eventos de hipoglucemia, ¿ok? Número de eventos, cuándo se presentan, magnitud, sintomatología, y que nosotros eduquemos a cómo hacer el tratamiento. Por ahí creo que hay alguna preguntita. A ver. Sí, doctora. ¿En qué momento recomienda usted vigilar si hay presencia de fenómeno del alba o efectos Omoji en el uso de insulinas? Sí. Igual, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero va a depender de la glucosa de ayuno, también de la glucosa antes de acostarse. Usualmente cuando nosotros evaluamos el comportamiento preprandial, que es el comportamiento que se vigila en una insulina basal, es predesayuno, precomida, precena y antes de acostarse, ¿ok? Cuando tenemos nosotros mucha variabilidad glucémica, mucha diferencia, ¿sí? Tanto en pre y postprandial, cuando se vigilan las postprandiales, o en la noche y en ayuno, usualmente cuando hay diferencias de más de 50 miligramos entre toma y toma, ahí tienes que vigilar, específicamente que no haya una hipoglucemia nocturna y que despierte con hiperglucemia, o al revés, ¿no? Ok, gracias. Pero eso realmente en la práctica y en el primer mundo solo se puede con un monitoreo continuo, ¿no? Bueno, puedes sospecharlo con la glucometría capilar. Ok. Pero con los monitoreos continuos, ese sin duda, ¿no? O sea, ese es el mejor monitoreo que puedes tener, definitivo. De hecho, es una de las indicaciones, ¿no? Utilizar monitoreo de continuo de glucosa cuando tú estés con terapia intensiva, es decir, uso de insulina, que puede ser basal Polo, basal Plus, o cuando tú identifiques que tienes mucha variabilidad glucémica. Ahí la verdad es que el monitoreo ayuda muchísimo para el seguimiento, así es. ¿Qué otra cosa hacemos cuando sospechamos y no tenemos un monitor?
le pedimos al paciente que se cheque la glucosa de las 3 de la mañana. Si tiene que despertarse y hacer un monitoreo de las 3 de la mañana. Así es. Ok, gracias, doctora. Bien, ahora, pues aquí son algunas recomendaciones de la ADI, de la Asociación Europea del Estudio de Diabetes. Cualquier insulina baja la glucosa, ¿verdad? Entonces, pues sí, tenemos preferencias, pero si es lo que tienes, con eso se puede hacer, ¿ok? Todas las insulinas favorecen aumento de peso y riesgo de hipoglucemia, unas más que otras, pero todas tienen este efecto adverso, ¿ok? Mientras más dosis, es decir, más intensivo sea el tratamiento por dosis o por número de piquetes, probablemente más logres bajar la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, pues mayor la probabilidad de presentar efectos adversos, ¿ok? Los análogos, como ya quedamos, son tipos de insulina que reducen un poco más la presencia de hipoglucemias, ¿ok? En comparación con las humanas, que en este caso sería la NPH y la rápida. Pero si lo sabes utilizar y tu paciente tiene una buena capacidad de entendimiento, lo podemos considerar. Bien, y la idea es que estemos monitorizando la glucosa, ¿verdad? Y podemos incluso ir aumentando 2 unidades cada tercer día hasta que logremos nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pues ya quedamos, ¿verdad? Glucosas preprandiales entre 80 y 130, ¿sale? Y muy bien, a veces los pacientes, o sea, aquí dependerá de cada paciente, hay que individualizarlo, pero yo tengo pacientes que si tú le explicas muy bien, ellos lo van entendiendo cuando tú ya les vas explicando. Y entonces ya es un ajuste que ellos mismos se hacen con sus monitoreos. Hay algunos otros que no, ¿verdad? Que no lo entienden o que piensan que las insulinas son intercambiables, por eso es algo importante que hay que decirles. Y con eso, pues, logramos ahí la importancia de la vigilancia de las hipoglucemias. Y luego hay otros que ya tienen conductas nada correctas, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, ¿qué tanto le vamos a permitir al paciente que haga sus autoajustes? Igual hay que individualizarlo dependiendo del paciente, porque si no hay pacientes que dicen, me voy a tomar mi vasito de refresco y me pongo ahí mis insulinas, y pues esa no es una conducta correcta, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los datos en donde nosotros vamos a pensar que estamos sobreinsulinizando a nuestro paciente? Es un poco la pregunta que me hacían hace un momento, ¿verdad? Bueno, estos son algunos datos. Cuando nosotros superamos, porque a veces vamos titulando, aumentando, y en algún momento, cuando nosotros vemos que hay más de 0.5 unidades por kilo, recuerden que empezábamos con 0.1, 0.2, pues entonces lo más probable es que aquí ya no tengamos que agregar más insulina, tenemos que emplear más fármacos de los que tengamos a la mano para lograr el control, ¿ok? Cuando hay diferencias significativas que ya quedamos entre la glucosa preprandial y postprandial mayores a 50 miligramos sobre decilitro o al acostarse y en la mañana. Por supuesto, cuando nosotros hayamos detectado que presenta hipoglucemias o cuando nosotros detectamos que hay mucha variabilidad glucémica. ¿Okay? Muy bien, ¿qué opciones tenemos? Pues iniciar NPH, que puede ser una dosis por la noche, puede ser 2 dosis porque ya quedamos su mecanismo de acción. Podemos utilizar las mezcladas, podemos utilizar NPH con rápido o con ultra rápida, la argina de temiro de gludec, que son ultra prolongadas con rápidas o ultra rápidas, la argina de temir con bolos preprandiales o pues rápidas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos muchas combinaciones que podemos hacer y cada una de las insulinas, pues la idea es que lo podamos combinar con fármacos orales, ¿ok? Bien, ahora, cuando nosotros iniciamos insulinas basales, pero a pesar de eso no logramos el control, específicamente cuando vemos que las glucosas, ahora sí, las preprandiales están en metas, pero las postprandiales no, entonces ahí podemos agregar polos de insulina prandial, ¿ok? Igualmente, siempre antes de iniciar insulina o escalonada o demás, siempre debemos darle la oportunidad a nuestro paciente si él puede costear un tratamiento con algún análogo de GLP-1 o un análogo dual, ¿ok? ¿Por qué? Porque minimizamos efectos adversos de la insulina, ¿ok? Bien, y si vamos a iniciar insulina prandial, pues se recomienda que sean 4 unidades en la comida más copiosa, ¿verdad? O cuando nosotros hacemos el cálculo de la insulina total, pues que nosotros de la total un 10% lo pongamos con insulinas rápidas, un 10% de la basal, ¿ok? Y bueno, pues esto lo puedes intensificar, lo puedes poner en una sola comida que sea la más copiosa, lo puedes poner en 2 comidas, desayuno, comida, o lo puedes colocar en las 3 comidas, desayuno, comida y cena, ¿ok? Bien, aquí está el algoritmo que viene en las guías de la ADA, ¿verdad? Entonces, bueno,
No logramos el control a pesar de todo y entonces decidimos iniciar una terapia inyectable. Siempre consideramos de forma inicial agregar análogos de GLP-1 o análogos duales. Y si no, pues entonces vamos a empezar la titulación para alcanzar las metas de control, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con una insulina basal, ¿verdad? ¿Cuánto la vamos a calcular? 0.1 a 0.2 kilos por día. O otra forma de iniciar, si a lo mejor no te da como un miedito o algo así, una más común, serían 10 unidades. Pero 10 unidades, la verdad es que están los pacientes, les digo, si pesan 70 kilos, 10 unidades son 7. O sea, si se dan cuenta, es una dosis muy chiquitita, ¿ok? Entonces, de insulina basal o si es insulina NPH, nos vamos a ir a la hora de acostarse, ¿de acuerdo? Por la noche, mejor dicho. Entonces, bueno, pues así lo vamos a empezar, ¿ok? Vamos a estar monitorizando nuestras glucosas plasmáticas de ayuno. Y si nosotros no nos encontramos en metas, pues vamos a evaluar e incrementar, ¿verdad? 2 unidades cada 3 días hasta que alcancemos la meta, ¿ok? Y siempre con vigilancia de hipoglucemias. Si en algún momento de esto el paciente prefiere iniciar un análogo de GLP-1, lo valoramos. Bien, entonces volvemos a evaluar, ¿verdad? Que esté bien colocado, que le esté almacenando bien y volvemos a evaluar metas. No logramos metas, volvemos a ver si podemos agregar un análogo de GLP-1 o si no, entonces aquí podemos iniciar insulina prandial, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar insulina prandial, podemos utilizar, sería una dosis, ¿ok? Entonces, igual, lo que ya quedamos, 4 unidades o 10% de la insulina basal. Esto, si la hemoglobina glicosilada está menor a 8, o sea, aquí le agregaríamos 4 unidades más, pero si la hemoglobina glicosilada está por debajo de 8, entonces de la misma dosis calculada, nada más, es decir, si tenía, un ejemplo, 20 unidades. Entonces, de las mismas 20 unidades, le voy a dejar 8 unidades prandiales, y el resto de las unidades van a ir de forma basal, ¿ok? Esto es si lo vamos a iniciar, basal polo en este caso, ¿ok? Si nosotros vamos a seguir titulando, entonces igual, ¿verdad? Vamos a incrementar de 1 o 2 unidades o el 15%, 2 veces por semana, cada tercer día. Siempre vigilando que no haya hipoglucemias, y si hay hipoglucemias, bajamos del 10 al 20% de la glucosa que está utilizando, ¿ok? Alcanzamos metas. Híjole, no hemos alcanzado metas, ¿ok? Entonces, aquí podemos incrementar las dosis de insulina prandial. Que puede ser 2, 3, o sea, digamos, lo que vaya necesitando el paciente, ¿verdad? Que solamente no son más de 3. O empezamos el basal bolo, ¿verdad? Entonces, aquí es en cada una de las comidas. Esta parte nos habla si nosotros queremos utilizar combinaciones, ¿verdad? Entonces, depende de la combinación, como la tengamos, que lo veíamos en una diapositiva previa, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a titular? Si es NPH, por ejemplo, con insulina rápida, pues usualmente se inicia con del cálculo con el 80% de la insulina, entonces 2/3 van en la mañana y 1/3 va por la noche, ¿ok? Igual, y después la sigues titulando dependiendo de cómo vayas viendo tus glucometrías, ¿ok? Y aquí son, por ejemplo, algunas otras combinaciones de insulinas premezcladas, ¿verdad? Entonces se inicia pues prácticamente de la misma manera. Hace el cálculo total y una dosis, el 80% va basal y el resto va a ir en los prandios, ¿ok? Y listo. Muy bien. Esta es otra forma, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen, esta es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Entonces ellos dicen, bueno, si tu glicosilada está por debajo de 8, inicia las dosis bajas, 0.1 o 0.2, que ya lo habíamos visto. Pero si la glicosilada está mayor a 8, como les digo, son dosis 0.1, 0.2, son dosis muy bajitas. Entonces te vas a 0.2 o 0.3. Ellos te recomiendan evaluar cada 2 a 5 días, ¿verdad? Y entonces aquí te dicen, bueno, si todavía está alta, le agregas un 20%. Si está entre 140 y 180, le agregas un 10%. Y si está entre 110 y 139, pues solo le agregas una. Igualmente, ¿verdad? Si tienes hipoglucemias en un nivel 1, pues le quitas del 10 al 20%. Y si tiene hipoglucemias severas, pues le quitas del 20 al 40%. ¿Ok? Si no, vas a incrementar la insulina basal hasta que alcances los 0.5 unidades kilo día. ¿De acuerdo? Siempre viendo que no haya mucha variabilidad glucémica. Y si a pesar de eso no logras el control, vas a tener que añadir una insulina prandial. ¿Ok?
Siempre antes considerarás agregarle un análogo de GIP o un análogo dual, ¿ok? Y si no, pues vas a empezar. Del cálculo total, 10% va a ser, digamos, en una aplicación prandial, ¿verdad? Y así le vas a ir titulando paulatinamente, siempre vigilando, aumentarlo cuando tengas hiperglucemias, no hayas alcanzado tus metas, o si tienes hipoglucemias, pues siempre ir bajando de 10 al 20% conforme tú lo vayas viendo. Y bueno, incluso aquí nos recomiendan, usa un monitoreo continuo de glucosa para que tú estés como muy seguro y no nos vayamos del otro lado, ¿no? Que es la presencia de hipoglucemias, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora. Ay, perdón. La ADA usa un término que es el umbral duro para el inicio de la terapia con insulina, que básicamente es de más de 300 capilar o la glicosilada de 10%. La Sociedad de Endocrinología pues lo inicia desde 8. ¿Cuál es el umbral que bueno, es que usted considera? O sea, no de 8 de forma basal. O sea, por ejemplo, mira, aquí va. Voy a regresar un poquito. De hecho, ellos nos dicen, aquí está. De hecho, ellos nos dicen, si tú tienes mayor a 10 o mayor a 300, iníciala, ¿verdad? Y cuando estás iniciando. Pero si tú ya tienes varios manejos y no has alcanzado metas, entonces agrégalo, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, cuando te dice aquí de 8, sí puede ser, pero si tú tienes, y aquí el 8 no es tanto para inicio, sino para que tú calcules qué tanta potencia le das al tratamiento con insulina. Ok, si hay fracaso terapéutico previo, es el parteaguas para sin importar el umbral duro, pues. Sí, si yo tengo mi paciente, por ejemplo, ya lo tengo con metformina, ya lo tengo con un inhibidor de la DPP4, ya lo tengo con inhibidor de CGLT2, tengo tratamiento triple, y todavía no alcanzo metas, y la glicosilada está en 8, pues sí, voy a valorar reajuste farmacológico e inicio de insulina. Ahora, la gran mayoría de los pacientes, ciertamente cuando está por 10 y 300, que son las principales, digamos, indicaciones para inicio, pero sobre todo si tiene datos de glucotoxicidad, es decir, si está con catabolismo o tiene las polis. Eso es de lo más importante, porque, ¿qué quiere decir? La traducción de esto es que tenemos son manifestaciones claras de déficit de insulina, ¿verdad? Entonces aquí lo que el cuerpo necesita es que le agregues insulina. Y repito, puede ser temporal o puede ser ya una insulina que ya sea de tratamiento permanente, ¿no? Gracias. Bien, entonces, también, ¿qué es importante? Bueno, que nosotros pues entrenemos a nuestro paciente acerca de cómo debe de cuidar o resguardar su insulina. Bueno, es importante que cuando la insulina está nueva se tenga que mantener en refrigeración, es decir, mantenerla entre 2 a 8 grados centígrados, ¿verdad? Que usualmente cuando se aplique, pues, digamos, no esté tan fría para que no produzca esta sintomatología que referían anteriormente, ¿ok? Y eso sí, lo que sí es que la insulina nunca debe exponerse al sol, ni al calor, ni congelarse, ni el vial estar cambiándolo de temperatura a cada rato, ¿verdad? Las insulinas suelen ser, pues, cristalinas blanquecinas, la NPH es la que es un poquito más como lechosita. Entonces se recomienda que esté refrigerada, no ponerla en la puerta, porque la puerta la abrimos y la cerramos muchas veces, y esos cambios de temperatura son las que la afectan. Y usualmente para evitar contaminación o algo más, pues siempre les recomendamos que tenga un contenedor, un topercito en donde siempre esté cerrado y ahí resguarde su insulina, ¿ok? Bien, una vez abierto el vial o la pluma, que es otra forma de presentación, pues bueno, la insulina se mantiene durante 28 a 30 días. Es decir, si le quedó, pero ya pasaron 30 días, ese resto se tiene que desechar. Y ya usualmente la pueden mantenerse a temperatura ambiente, pero en un lugar fresco. Usualmente no debe de superar los 25 o 26 grados centígrados, porque entonces la insulina ya no funciona, ¿ok? Doctora, hay que explicarle, sí. Ay, perdón. En el 2021 hubo entre el 21 y 22, una serie de artículos en donde guardaban
la insulina en temperaturas tropicales oscilantes que iban de los 25 a los 37 grados. Y básicamente son dos estudios. Pues no revelaba ninguna diferencia entre guardar en el refrigerador o no. No perdían su eficacia en los 28 días después de abierto el vial. ¿Qué opinión le merecen estos? Pues bueno, a lo mejor habrá alguna evidencia, pero digamos la gran mayoría ahora sí que de los otros ensayos, pues sí, o sea, sí se afecta. A lo mejor no es que pierda el total de la funcionalidad, pero no funciona como antes. Entonces, sí, la recomendación es cambiarla cada vez. Esa es la realidad. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, cuando nosotros estemos entrenando a nuestro paciente, pues tenemos que, por supuesto, que decirle cómo se debe de inyectar, por supuesto que las zonas en las que se tiene que inyectar, por ejemplo, que tiene que rotar los sitios de inyección, ¿ok? Pues tener ciertos cuidados de limpieza para evitar que haya alguna infección o alguna otra complicación como la lipodistrofia, que la administración es subcutánea, no es intramuscular, ¿verdad? Porque pues cuando hay, digamos, otras formas de inyectarse, pues la farmacocinética de la insulina sí va a cambiar, ¿ok? Tenemos que elegir cuál va a ser el vial, si va a ser jeringa, si va a ser pluma, en este caso va a ser inhalada, que con nosotros todavía no nos toca esa parte, ¿verdad? Y vamos a valorarlo dependiendo de los costos, la accesibilidad, por ejemplo, y las preferencias individuales de nuestro paciente, ¿ok? Bien, aquí les pongo más o menos cómo tiene que ser la inyección. Para empezar, tenemos diferentes formas de inyección, ¿verdad? Entonces, tenemos las jeringas de insulina usuales, las más, digamos, viejitas, que son, pues, de más de 1 centímetro de distancia, son muy gruesas, y pues estas pueden producir más lesiones en la piel, pero tenemos ya algunas muy chiquititas, que la verdad es que muchas veces ni se siente. La inyección pues tiene que ser a nivel subcutáneo, entonces va a depender un poquito de la técnica de nuestros pacientes. Evidentemente, si nuestra jeringa, nuestra aguja es un poco más larga y es un paciente que sea muy delgado, pues aquí la recomendación va a ser que incline en una angulación de aproximadamente 45 grados para tratar de evitar que llegue al músculo. Pero si nosotros tenemos agujas mucho más pequeñas, mucho más delgadas, pues realmente es que la aplicación tiene que ser a 90 grados, ¿verdad? Y bueno, si es una persona, digamos, delgada, pues se tendrá que hacer un pequeño pellizco, y literal pequeño para no abarcar músculo y que la inyección pueda quedar a nivel subcutáneo. Pero si es una persona que puede tener tal vez algo de sobrepeso y obesidad, la verdad es que el pellizco sale un poco de más. Aquí están los sitios de aplicación, por supuesto, está a nivel abdominal, periumbilical, está, por ejemplo, en la cara externa de los muslos y en la cara externa de los brazos. Digamos, los sitios de mejor absorción, pues suelen ser, o absorción más rápida puede ser aquí a nivel periumbilical, pero también aquí está bien, pero es un poquito más lenta, ¿ok? Bueno. Y aquí el riesgo de administración intramuscular aumenta en población joven y en población delgada, ¿no? Que son con los que tenemos que a lo mejor darle algunas especificaciones más precisas, ¿ok? Entonces, pues la técnica, que se laven sus manitas, que limpien el vial, bueno, si es lechoso, que es la única que se tiene como que homogeneizar, pues entonces sí habrá que girarla un poquito, de preferencia que lo agarren de la puntita, ¿verdad? Que no hagan esto, porque esto lo que va a hacer es modificar la temperatura. Y bueno, cargar la jeringa, ¿verdad? Tratar de no inyectarle tanto aire, por ejemplo, limpiar con el sitio de aplicación, y bueno, dependiendo de la aguja y la complexión de la persona, pues valoraremos si va a ser a 90 o a 45 grados, y listo, se presiona y no se frota, ¿verdad? Y listo, se vuelve a resguardar la insulina. Muy bien, entonces, pues sí, la variación es diferente. ¿Qué recomendación les doy yo a los pacientes? Pues yo les digo, su abdomen pártalo en 4, tomando una línea vertical y horizontal que pase sobre el ombligo, y dividimos el abdomen en 4 cuadrantes. Entonces, que utilice un cuadrante por semana y que deje una distancia de 1,5 centímetros aproximadamente entre aplicación y aplicación. Entonces, en el primer cuadrante sería una semana, segundo 2, 3, 4. Ahí tenemos un mes en donde no se va a aplicar en el mismo sitio. Y después le digo, pásese a los brazos, ¿verdad? Entonces, un brazo la siguiente semana, otro brazo la siguiente semana,
un músculo la siguiente semana, el otro músculo la siguiente semana, pues a nivel de los glúteos, otra semana y otra semana. Y si nos damos cuenta, serían 4, 5, 6, 7, 8, 10 semanas en donde nosotros no repetimos un solo sitio de aplicación. Eso mejora, por supuesto, el que tenga esta sensación de dolor, moretones y demás, ¿ok? Y bueno, pues eso, la lipodistrofia o la lipohipertrofia, pues es esta como aparición como de bultito, ¿verdad? Como si fuera un lipoma, digamos, ¿no? Y entonces puede doler, por ejemplo, puede contribuir a que haya una absorción inadecuada de la insulina y esto nos puede producir mucha variabilidad. La idea es que esto con el tiempo desaparece, ¿verdad? Pero pues bien, la idea es prevenir y que esto no se presente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es otro de los principales riesgos? Pues la hipoglucemia, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo? Pues que tengamos manejos intensos con insulina, ¿ok? ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Pues la triada de Whipple, signos y síntomas de hipoglucemia, que corroboremos que la glucemia esté por debajo de 70 y que estos síntomas mejoren con la administración de glucosa, que puede ser vía oral o vía intravenosa. Vamos a tener algunos síntomas que son los neuroglucopénicos, personas que de pronto se les va la onda, ¿verdad? Anomalías cognitivas que sean como súbitas, cambios conductuales, alteraciones psicomotoras, y bueno, ya cuando están muy graves, pues como convulsiones, que esperemos que esto no suceda, ¿verdad? Y tenemos los síntomas neuroadrenérgicos, por ejemplo, sudoración, hambre, parestesias. Entonces, pues la idea es de que el paciente aprenda a identificarlas y aprenda a tratarlas, ¿ok? Oye, no se vio en mi diapositiva. Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues va a depender de cómo es el paciente. Si el paciente está despierto, pero está con síntomas, pues la idea es que tenga una administración oral. Usualmente están 15 gramos de cualquier carga de glucosa que sea de fácil absorción, una cucharada de miel, por ejemplo, o una fruta. Y entonces con esto se checaría la glucosa nuevamente en unos 10 a 15 minutos y volvemos a evaluar si requerimos alguna otra administración de carga de glucosa, ¿ok? Si el paciente está inconsciente, pues entonces tendríamos que pues administrarlo vía intravenosa, ¿no? Que podemos ir desde unos 25 a 50 gramos de forma intravenosa, ¿ok? ¿A quiénes vamos a mandar al especialista? A las personas que tengan diabetes tipo 1, embarazadas, niños y adolescentes que tengan hipoglucemia de repetición, ¿verdad? Y pues, o a personas que tengan lo otro, la descompensación por cetoacidosis recurrente, ¿sale? Muy bien. ¿Cómo estamos, doctores? ¿Bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Miren, les iba a poner aquí un caso clínico, pero creo que me voy a pasar las complicaciones porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué opinan? ¿O quieren que hagamos otra sesión? Otra sesión. La verdad sí está muy interesante. ¿Cómo ven? Aquí a los organizadores. Si usted nos regala tiempo para otra sesión, sin problema, doctora. Podemos terminar ahorita este caso, avanzamos un poquito en complicaciones y si no, pues agregamos otra. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí. Por Perfecto. favor. Muy bien. Gracias. Les voy a pedir aquí de su apoyo, ¿verdad? Entonces, a ver, un voluntario que me ayude a leer esta diapositiva. Sí, doctora. Ujú. Es paciente masculino de 50 años de edad, comerciante, medio socioeconómico, me imagino que es nivel socioeconómico medio, sobrepeso de 30 kilogramos y antecedentes heredofamiliares positivos de diabetes en ambos padres con graves complicaciones tardías asociadas. Es fumador, sedentario y con apnea del sueño. En el 2008 bajó 15 kilogramos porque estaba a dieta, no se hizo estudios. En el 2012, asintomático, recuperó 5 kilogramos, glucemia de 188 miligramos por decilitro y triglicéridos de 650 miligramos por decilitro. Exploración física con peso de 85 kilos, talla de 1,65, índice de masa corporal de 34, una presión arterial de 130/90. Se indica metformina de 850 miligramos por 3, o sea 3 al día, losartán 50 miligramos y benzafibrato 400 miligramos al día. Bien, perfecto. ¿Qué consideraciones tienen en este caso clínico? Que bajó 15 kilos sin haberse hecho estudios ni nada, que solamente tenía una dieta. Exacto, ¿verdad? Bueno, uno que, exacto, o sea, tenía 30 kilos de más y bajó la mitad y dice que estaba a dieta, pero pues nosotros nos ponemos a dieta y no somos nunca tan efectivos, ¿no?
Bueno, después los recupera, pero miren, ¿verdad? Ya empieza con las glucemias altas. Aquí nadie le hizo un destroxis antes, imagínense, ¿no? Bueno, aquí estaba sintomático. Pasaron 4 años. ¿Cuánto nos tardamos en hacer un diagnóstico, verdad? Otro dato importante, por ejemplo, si bien aquí el paciente, voy a repetir, está asintomático, ¿verdad? Pero nosotros tenemos niveles de triglicéridos muy elevados. Este igual es un dato indirecto que nos habla de una hiperglucemia importante durante tiempo prolongado y sobre todo datos de mucha resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que está un poquito pasado de peso todavía y la presión, ¿verdad? La presión ahí también no nos gusta mucho. ¿Qué opinan del tratamiento con monoterapia? Pues se pudo haber agregado algún otro medicamento oral. ¿De qué va a depender? De cómo interacciona el mes. ¿Qué tanta mejora haya? Exacto. Yo aquí le hubiera preguntado, ¿verdad? ¿Cómo está tu hemoglobina glicosilada? Sí, porque ya queda... Sí, bueno, también se le hubiera mandado a hacer otros hemoglobina glicosilada. Por el tiempo que pasó de diferencia, yo creo que sí hubiera sido conveniente la hemoglobina glicosilada y de acuerdo a eso ya se decide si se inicia con insulina. O algo más, ¿verdad? Ok, perfecto. Aquí, con base en lo que tenemos en esta diapositiva, ¿le iniciarían insulina? Podremos hacerle la glucosilada para valorarlo, ¿no? Entonces todavía nos esperamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está asintomático. Bueno, esta no está mayor a 300 todavía. Tenemos algunos datos que no nos gustan, pero así digamos criterios ahorita en este momento, no, ¿verdad? Le preguntamos polis y no las tiene. Entonces, vamos a estudiarlo un poquito más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, ayúdeme a leer esta diapositiva. A ver, Ay, que nuestro coordinador nos ayude a elegir a alguien. Ok. Doctora Mariana, por favor. Ok, gracias. En el 2014, hemoglobina glicosilada de 9.3% y glucosa de ayuno arriba de 180 miligramos por decilitro, mantiene un sobrepeso de 20 kilogramos, no hace ejercicio, tiene pobre adherencia de plan de alimentación, se agrega una agonista de GLP-1 y al año siguiente un agente glucosírico por persistir con cifras similares a la hemoglobina. No logra bajar de peso. Ya después de más o menos 10 años, en el 25, requiere todas las polis, glucemias medias a 200 miligramos, de hemoglobina es de 10.3%, bajó otros 5 kilogramos de peso, inicia con datos de retinopatía no proliferativa y disestesias. Entonces, pues listo. Perfecto. Bueno, pues aquí ya no tenemos muchas dudas, ¿verdad? Miren, aquí, o sea, desafortunadamente, miren cuánto es la inercia terapéutica. Desde el 2012 hasta el 2014 nos tardamos para intensificar el tratamiento oral, es decir, de pasar de una monoterapia, en este caso, a pasar a una terapia dual, ¿verdad? Esto es lo que de preferencia no debe pasar. Por supuesto, pues la glucosa fue incrementando, ya tenemos aquí hemoglobinas glicosiladas de 9.3, y bueno, pues las glucosas de entonces descontrol. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo lo que tienen las guías, ¿verdad? ¿Qué ofrecimos? Pues si de los 4 pilares del tratamiento, ¿verdad? Nuestro principal pilar es que tiene hiperglucemias, pero además tiene aumento de peso, entonces el análogo de GLP-1 sería el fármaco ideal para tratar a este paciente. Y vean cómo al año, ¿verdad? Se le agregó un inhibidor de CGLT2. Esto no debería ser, eso debería haber pasado cuando mucho a los 3 meses. Entonces, bueno, pues persistió. Entonces tenemos terapia monoterapia con metformina, luego un análogo dual, tenemos terapia doble y luego tenemos terapia triple. Y a pesar de eso, las cifras de hemoglobina glucosilada se mantienen muy similares. Entonces, pues aquí ya, ¿verdad? Imagínense, del 2014 hasta el 2025, pues ya, historia natural de la enfermedad. Glucosas aumentadas y la hemoglobina glicosilada de 10.3. Entonces, y con complicaciones, ¿verdad? Paciente que no queremos que esto pase. Entonces, pues bueno. Llega a nuestra consulta con estas glucometrías, ¿verdad? Una glucosa
de 248, 232 y 267. Muy bien, ok. A ver, ayúdame, doctor, elígeme a otro de nuestros compañeros para que nos conteste la primera pregunta. Ok, doctor Jorge Luis Huizar. Pues el criterio principal es que está mayor de 8 en cuanto a la glucosa, hemoglobina glucosilada, perdón. Lleva un tratamiento previo que no tiene buena adherencia y las glucosas son mayores de 180, siento que sería el criterio más importante para ya pensar en insulina. Perfecto, pero sobre todo tiene datos de glucotoxicidad. Glucotoxicidad, ajá. ¿Sí? Entonces, pues bueno, tiene ahí varios de los criterios, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿quién me contesta la siguiente? ¿Qué tipo de insulina vamos a utilizar? ¿Qué indicación daría? Doctora Paloma, ¿quiere responder? Si alguien quiere responder antes, lo puede hacer. No tengan pena, ¿eh? Doctora Mariana, por favor. Que lo mejor sería primero empezar con insulinas basales como la glargina. Perfecto. Entonces, aquí nos vamos a ir a insulinas basales. La argina está perfecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Ok? Vamos a calcular cuánta es la dosis que se va a colocar, ¿no? Entonces, ¿a qué dosis la empezarías, doctora? Creo que sería el empezar a 0.3, o sea, calcularle el peso. No recuerdo cuánto peso tenía, pero calcularlo a 0.3. Vamos. Dice, tiene... Estaba 85. 85, es acá la calculadora. Vamos a utilizar el 85. Vamos a utilizar 80, porque ya aquí al final había bajado unos 5 kilos. Ok, y tenemos la glicosilada en 10.3, ¿sale? La del 2025. Ok, el doctor José Alberto nos dice que a 0.4 por la retinopatía. Ok, pues sí, puede ser 0.3 o 0.4, ¿no? Que sería como la indicación que habíamos visto. O sea, usualmente cuando está menor de 8, inicias con 0.1, 0.2 o 10 unidades. Y si está pues mayor a 8, pues usualmente empezamos a 0.3 o 0.4, ¿ok? Entonces, 0.3 por 80 quedamos, ¿verdad? Entonces, la iniciaríamos aproximadamente 24 unidades de insulina glargina. Muy bien. Entonces, vamos a poner insulina glargina, ya sea solución o pluma. Aplicar 24 unidades cada 24 horas, ¿cierto? Ajá, sí. Muy bien. ¿En qué momento del día se aplicaría? Había mencionado que era por la mañana, ¿no? Bien. Realmente, en estos tipos de insulinas que son acciones ultra prolongadas, realmente no importa tanto especificar una hora del día. Sin embargo, la idea es que para mantener la concentración y que esta concentración muy homogénea de insulina se mantenga, es que sea, digamos, a la misma hora, ¿de acuerdo? Si somos un poquito más detallistas y la vida del paciente nos lo permite, se inicia por la noche. Recuerden que estas insulinas de acción prolongada no tienen picos, ¿sí? Y se mantienen homogéneas. Entonces, hipotéticamente, el riesgo de hipoglucemia no debería de estar tan presente, ¿ok? Entonces, se suele recomendar por la noche, pero si el paciente no puede, por alguna razón, se puede colocar en cualquier otra hora, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa le pasa a los pacientes? A veces les da miedo ponérsela en la noche. Entonces, a veces yo se las dejo en cualquier otro horario que le parezca mejor. Usualmente les gusta por la mañana, en lo que le van perdiendo el miedo a la insulina, ¿verdad? Y cuando se lo puedo pasar en la noche, pues se lo pasamos, ¿ok? Perfecto. Bueno, este paciente entonces se mantenía en tratamiento con agonistas de GLP-1 e inhibidores de CGLT2 y metformina.
Muy bien. ¿Qué indicaciones daríamos con respecto a los otros hipoglucemiantes? ¿Quién me ayuda? Doctora Andrea. Doctor Sinue. Ryan. Bueno, podríamos dejar los GLP-1, ¿no? ¿Cuáles quitamos? ¿Cuáles dejamos? Pues se podría dejar la terapia con los análogos GLP-1, ¿no? Que serían los que nos ayudarían a reducir la glucosa junto con la insulina basal, como lo mencionó. Igual y reducirla a nada más la terapia con la insulina y ese tipo de medicamentos, si es que los puede costear. Vamos valorando y vamos modificando con base en las insulinas, más que con con la terapia oral. Muy bien. Entonces, recordemos que este tipo de terapias, ¿verdad? Tienen algunos otros efectos benéficos. Realmente nosotros teníamos un paciente que fue diagnosticado con diabetes en el 2012, sin embargo, pues a lo mejor empezó hasta en el 2008, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más de 10 años de la evolución de la enfermedad con un evidente descontrol glucémico y ya con datos de complicaciones. Es decir, es un paciente que tiene riesgo, y esto se va a conectar un poquito con la siguiente presentación, pero riesgo de que ya tengamos incluso falla renal y un riesgo cardiovascular muy importante. Entonces, si no es que neuropatía, ¿ok? Entonces, uno, tenemos que tamizar complicaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que enfatizar en agregar fármacos que incidan para evitar estas complicaciones cardiorrenometabólicas, ¿verdad? Y protección cardiovascular, que esto nos los da muy bien el análogo de GLP-1 y el inhibidor de CGLP-2. Entonces, yo creo que sería una buena idea, pues, continuar con el análogo de GLP-1, como bien lo comentaron, continuar con el inhibidor de CGLP-2, porque eso hace que yo requiera menos dosis de insulina, porque también tienen cierto poder para bajar la glucosa con otros mecanismos que no tienen que ver con la insulina. Y además, tenemos protección cardiorrenal y cardiovascular. Entonces, la idea es que continúe con los medicamentos orales, ¿verdad? El que añadamos insulina no significa que tengamos que retirar el resto del tratamiento. Perfecto, entonces iniciamos insulina y ahora tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 7.5. Este paciente de verdad que está costando trabajo, ¿verdad? Ya tiene pues los hipoglucemiantes a dosis máximas, ¿verdad? Y sus glucosas pues siguen aumentando. Le iniciamos aquí, se le iniciamos a punto 1, punto 2, ¿verdad? O 10, que sería como la menor parte, aunque como bien me dijeron, ustedes están perfectos, se puede iniciar hasta con punto 3. Yo lo iniciaría con punto 3 porque tenemos 3 fármacos antes, ¿ok? Y los fármacos orales se mantienen sin cambios. Bien, ¿cómo vamos a seguir evaluando el control de nuestro paciente? Pues medir hemoglobinas glicosiladas o con los monitoreos continuos de glucosa. ¿Cómo vamos a evaluar las hemoglobinas glicosiladas? Bueno, pues realmente estas se tienen que hacer en un paciente que no tiene tanto control, pues hacerlo pues unas 3-4 veces al año, es decir, cada 3 meses para que nosotros podamos ir pues ajustando el tratamiento. ¿Qué es lo bueno de tener monitoreos continuos de glucosa? Que nos permiten hacer modificaciones mucho antes de tiempo. Es decir, a veces con estos monitoreos, ya quedamos que son 14 días de monitoreo, yo le puedo hacer el ajuste de tratamiento en 14 días. Y esto hace que la inercia terapéutica en mis pacientes, pues la reduce mucho, ¿verdad? Además que ellos vean cómo lo que comen es muy importante para el estado glucémico, también me ayuda mucho educar a los pacientes, ¿verdad? Pero cuando menos, o sea, cada trimestral. Si el paciente está muy bien controlado, se mantiene muy estable, no ve mucha variabilidad, ya conocen el paciente, pues usualmente hay que hacer las determinaciones al menos 2 veces al año, ¿ok? Perfecto, pues aquí las utilidades del monitoreo continuo de glucosa, una de las principales indicaciones es en personas que aquí se tomen, ¿verdad? Pero a veces se apliquen insulina, ¿ok? Y quedamos. El tiempo en rango es un parámetro útil para evaluar y en este caso si vamos a incrementar dosis o bajar, pues el tiempo que esté por arriba de rango, es decir, mayor a 180 o incluso por debajo de rango, que es decir, menor a 70. ¿Okay?
Listo, doctores. Muy bien. Por ahí tengo otros casitos, ¿eh? Vamos a ver si después los ponemos. Pero bueno, vamos a empezar con la siguiente presentación. En un momento. Perfecto. ¿Ahí alcanzan a ver la presentación, doctores? Sí, doctora. Bien. Bueno, entonces, vamos entonces a hablar acerca de las complicaciones, ¿verdad? Vamos a conectar y entrelazar parte de los temas. Bien, las complicaciones crónicas, las complicaciones de diabetes, las vamos a dividir en agudas y crónicas, ¿verdad? Las agudas, pues bueno, son las que nos van a llevar siempre a un estado de urgencia y que requieren un manejo rápido. Como puede ser estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética o hipoglucemia, ¿verdad? Y las complicaciones crónicas se van a clasificar en dos tipos. Complicaciones microvasculares, es decir, retinopatía, neuropatía y nefropatía, o complicaciones macrovasculares, que en este caso pues, va a ser cualquier tipo de enfermedad de vaso grande, como puede ser, ya quedamos, arteriopatía periférica, infarto agudo del miocardio o incluso una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la característica que va a definir esto? Pues la hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, la hiperglucemia nos va a hacer que nosotros activemos diferentes vías, principalmente la vía de los polioles, que nos va a favorecer la producción de productos de la glicosilación avanzada, que esto va a activar diferentes vías inflamatorias, como la vía de los radicales libres de superóxido, y algunas otras vías como la de la exosamina, aumentar los desgliceroles. Todo esto se va a resumir en incrementar el estrés oxidativo, la producción de citocinas inflamatorias que van a producir disfunción endotelial. Puede ser disfunción del endotelio del vaso pequeño, iríamos a microvasculares, o de los grandes vasos y nos pasaríamos a pues la enfermedad cardiovascular mayor, ¿de acuerdo? Entonces, a final de cuentas es hiperglucemia, ¿verdad? Activación de vías alternas, que es la vía de los polioles, productos inflamatorios y daño endotelial. Esta es la característica de todas las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿ok? Muy bien, aquí está. Entonces, pues ya quedamos, ¿verdad? Agudas y las complicaciones crónicas. Y bueno, hay una complicación que se llama pie diabético, en donde pues es una combinación prácticamente de neuropatía con daño vascular y a veces se agrega infección y bueno, esto nos va a producir el pie diabético, ¿ok? Bueno, esto es un poquito de lo mismo. Y un poquito de lo mismo, ¿verdad? Entonces nos puede dar pues una lesión vascular a nivel de miembros inferiores, un vaso que se ocluye, nos puede dar pues arteriopatía periférica y condicionar amputaciones. Si esto pasa en el cerebro, nos va a producir un EBC, y si esto mismo pasa en el corazón, pues nos va a producir infarto al miocardio. En el caso de la retina, pues va a ser un estado pues hipoxémico crónico que va a favorecer la producción de algunos pues estimulantes de crecimiento vascular, y esto nos va a dañar principalmente la retina de muchas otras alteraciones que hay. Y bueno, a nivel del riñón, pues también, ¿no? Va a haber un daño microvascular que entonces nos va a producir falla renal. Bien, entonces, esta es la vía del sorbitol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en sitios específicos en donde tengamos algunas deficiencias enzimáticas y se exprese más la aldol reductasa que van a ser en la microvasculatura, entonces, pues bueno, se va a incrementar la vía del sorbitol. Y bueno, este sorbitol incrementado, que el desencadenante va a ser los niveles elevados de glucosa, van a ser diferentes efectos osmóticos. Entonces, estos efectos osmóticos van a estresar, dependiendo del sitio donde estemos hablando, que pues, es prácticamente todo el cuerpo, va a
favorecer la producción de algunos radicales libres y entonces toda la vía del estrés oxidativo, ¿ok? Entonces, estas moléculas de glucosa van a tener la característica de reaccionar o de juntarse, ¿verdad? En esta reacción química que es esta reacción de Maillard, en donde los niveles de esta glucosa, este sorbitol incluso se va a pegar, se va a unir a través de una vía no enzimática, ¿sí? O sea, no hay enzima que intervenga en esto. Y se puede pegar a proteínas o se puede pegar, en este caso, a grasas o a proteínas. Entonces, una vez que se pega esta molécula de glucosa reducida a los aminoácidos, se va a producir este efecto de Schiff, ¿ok? Y este efecto de Schiff va a ser el que nos va a producir los productos de la glicosilación avanzada. Esta va a ser una molécula altamente inflamatoria, que nos va a producir la oxidación de lípidos. Yo les voy a explicar cómo: estrés oxidativo, una respuesta inflamatoria, y nos va a llevar a la disfunción endotelial. Entonces, aquí como ustedes ven, quedamos que tenemos hiperglicemia, una resistencia a la insulina nos lleva a hiperglicemia, y la hiperglicemia, a través de esta reacción, nos va a condicionar incremento de los productos de la glicosilación avanzada. Ya quedamos que esto nos va a producir inflamación, y estas moléculas son altamente reactivas. Y se van a unir a otra molécula altamente reactiva, como es el colesterol LDL. Es decir, se va a oxidar. Y cuando se oxida, se pega al endotelio, y en el endotelio va a producir la placa ateromatosa, ¿de acuerdo? Van a llegar los macrófagos, se van a unir y van a hacer esta placa, que va a estar así durante muchos años, y en algún momento se inflama, y entonces se produce el trombo, y en este caso eventos cardiovasculares mayores, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que tengamos complicaciones crónicas de la enfermedad? Bueno, pues vamos a tener un mal control glucémico, por supuesto, como lo vimos en el caso clínico previo, y ya vimos en una de las diapositivas de la plática previa, ¿verdad? Pues hay niveles de hemoglobina cuando están mayores a 7, de hecho desde 6.5, pero mayores a 7, el riesgo incrementa cada vez más, ¿verdad? Por supuesto que tengamos una enfermedad de más tiempo de evolución, de 5 a 10 años de evolución, y el riesgo incrementa, pues si nosotros tenemos algunas otras comorbilidades asociadas que van impactando en esta vía de la inflamación crónica, como lo es hipertensión, dislipidemia, obesidad o algún otro tipo de nefropatía. Bien, vamos a hablar un poquito de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética, pues, es una de las principales complicaciones que van a repercutir tanto en la economía como el estado de salud de la población y, bueno, del individuo, ¿ok? Es una de las principales complicaciones que condicionan muertes, la tercera causa por muerte en enfermedades crónicas en nuestro país, ¿ok? Y bueno, como ya quedamos, va a ser un daño endotelial a nivel de los pequeños vasos. Muy bien, ahora, cuando nosotros hablamos de población que padece diabetes tipo 1, el riesgo suele incrementarse mucho más cuando han pasado 5 años de la enfermedad. Y se calcula que el incremento va aumentando entre 2 a 2.5% por año, ¿ok? Hasta que llegamos a más o menos los 10 años, ¿ok? Y bueno, los pacientes con diabetes 1 que ya tienen nefropatía, pues ya tienen un riesgo muy incrementado para tener cualquier otra complicación, ¿ok? Dado que esta enfermedad vaya progresando hasta que requieran terapia dialítica o que tengan incluso, miren, ¿verdad? Que es un mismo mecanismo fisiopatológico. No solo le va a dar en el riñón, ¿verdad? Nos va a dar en todo nuestro organismo. Entonces, pues miren, incrementa hasta el 25% la presencia de eventos cardiovasculares mayores y mortales incluso, ¿no? Y a veces mueren por algunas otras causas, ¿ok? Muy bien, y usualmente en diabetes tipo 2 el riesgo incrementa una vez que hayan pasado aproximadamente 10 años del diagnóstico de la enfermedad. Eso quiere decir, incluso en nuestro caso anterior, ¿verdad? O sea, tenía toda la evolución de la enfermedad. Entonces, ahí ese paciente, por supuesto que tenemos que ir a tamizar cualquier tipo de complicación. Y bueno, pues la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal terminal en nuestra población y en el mundo también. Bien, aquí tenemos un poquito, digamos, un esquema de nuestro glomérulo, ¿ok? Entonces, pues tenemos nuestra arteria, que es nuestra arteria aferente, ¿verdad? Entonces aquí se va dividiendo en pequeños vasos sanguíneos y después tenemos nuestra arteriola eferente. Tenemos, pues, por supuesto que parte del epitelio,
renal. Y justamente si nosotros incrementamos, ¿verdad?, esta imagen, pasándola a la imagen del lado izquierdo, podemos ver cómo aquí tenemos a los capilares, ¿verdad?, pequeñitos. Aquí está el torrente sanguíneo. Aquí tenemos la membrana basal del glomérulo, ¿sí? Aquí tenemos los podocitos, ¿verdad? Los procesos poditarios que nos van a ayudar en el proceso de filtración de la sangre para, pues, digamos, depuración y filtración de nuestro cuerpo a final de cuentas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que cuando tenemos un estado de hiperglicemia, ¿verdad?, esta glucosa, quedamos que hace una reacción, una unión a nuestra proteína, que es una unión no enzimática, ¿verdad? Y entonces, nuestro riñón, usualmente cuando filtra la glucosa, pues tenemos aquí transportadores que no van unidos a proteínas. Pues cuando ya está unido a proteínas, va a ser una carga osmótica importante, que vamos a empezar a dañar, a lastimar, pues evidentemente el endotelio con radicales libres, pero esto va a favorecer una reacción inflamatoria en la membrana basal. Posteriormente, vamos a seguir con el daño, se va a hacer fibrosis y se van a alterar los podocitos y vamos a continuar con el daño, ¿ok? Con el daño a nivel mesangial. Ok. Perfecto. ¿Qué otra cosa va a ser? Bueno, pues podemos tener alteraciones igual por algunas placas ateromatosas que podamos tener tanto en la arteria aferente o eferente. ¿Y esto qué va a condicionar? Pues la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que esto favorezca que haya hipertensión intraglomerular. Muy bien, conforme va pasando el tiempo, va pasando la inflamación, entonces se va a alterar la matriz del mesangio. Y esta matriz del mesangio, pues se va a hacer fibrosis, que son prácticamente pues, cicatrices, ¿verdad? Y una vez que tenga esta fibrosis, pues entonces la forma de depuración pues va a estar afectada, ¿verdad? Y entonces se va a producir estos nódulos, ¿verdad? Que son nódulos de fibrosis a final de cuentas, que tienen esta característica de Kimmel-Wilson, ¿verdad? Que son, digamos, la alteración fisiopatológica, el hallazgo de patología, digamos, típico de las personas con diabetes. Muy bien, conforme este transporte de proteínas se vaya alterando, ¿verdad? Entonces, pues la capacidad de inhibir, bueno, la capacidad de filtrar proteínas va a incrementar y entonces vamos a tener proteinuria, que es uno de los principales daños que tenemos a nivel renal, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las principales características fisiopatológicas de las personas con nefropatía diabética? Pues ya quedamos, ¿verdad? Va a haber un engrosamiento del mesangio, que va a ser en esta zona, ¿verdad? Con el daño en los capilares. Y lo que vemos aquí, que es lo que se ve de color azul, ¿verdad? Tenemos zonas un poquito más azules. Entonces lo que estamos haciendo es viendo cómo tenemos hipertrofia del mesangio, ¿no? Engrosamiento del mesangio. Y entonces nos va a producir una glomeruloesclerosis de forma difusa. Entonces, tenemos engrosamiento de la membrana glomerular, posteriormente expansión del mesangio. Esto cuando progresa y se hace más intenso, pues vamos a ver patológicamente los nódulos de Kimmel-Wilson y después vamos a culminar con la alteración de los podocitos. Todo esto va a culminar con alteraciones en la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas? Bueno, la gran mayoría del tiempo estos pacientes pasan totalmente asintomáticos. Por eso es que una de nuestras obligaciones es evaluar la función renal en nuestros pacientes como tamizaje. Y obviamente la recomendación va a ser al momento del diagnóstico, ¿verdad? Y después vamos a hacer evaluaciones cada año para ver que no hayan complicaciones, porque la gran mayoría son asintomáticos. Vamos a tener ya sintomatología cuando ya la enfermedad esté demasiado avanzada y entonces no vamos a poder tener estrategias adecuadas que nos puedan limitar el curso de esta complicación. Muy bien, entonces, digamos, de acuerdo a este autor, que ya es algo viejito, pero bueno, vamos a tener diferentes estadios en cuanto a la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces,
Usualmente en el estadio 1, que puede ser al momento del diagnóstico, lo que vamos a tener va a ser datos de hiperfiltración, ¿ok? Y entonces, pues usualmente aquí no vamos a tener tanta alteración en cuanto a tirar proteínas, pero ahí tampoco vamos a tener alteraciones en la presión arterial. Entonces, digamos que ese es un estadio, digamos, inicial, ¿ok? En el estadio 2, que va a ser más o menos en un tiempo aproximado de los primeros 5 años, pues entonces ya va a haber un engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio, ¿ok? La tasa de filtrado aquí va a estar normal. En la anterior tenemos hiperfiltración, va a estar un poquito aumentada, ¿ok? Y entonces aquí podemos tener en algunos casos algunas como episodios, ¿verdad? Donde tengamos cierta hipertensión, proteinuria, pero por eso aquí vale la pena hacer algunos tamizajes, ¿verdad? Bien, y pues la presión aquí va a estar normal. En el estadio 3, que ya va a ser en un tiempo un poquito más avanzado de la enfermedad, de 6 a 15 años, aquí ya podemos ver que ya va a empezar a haber microalbuminuria, que quiere decir que cuando nosotros la medimos, vamos a tener aproximadamente de 30 a 300 miligramos por día. Y aquí paso a que lo normal es que esté por debajo de 30, ¿ok? Igual, la tasa de filtrado se va a encontrar pues normal, ¿verdad? Y pues la presión se va a encontrar normal. En el estadio 4, ¿no? En un aproximado de unos 15 a 25 años de la enfermedad, ya vamos a tener macroalbuminuria. Ya la tasa de filtrado glomerular puede estar normal o ya empieza a descender. Y aquí la principal característica es la albuminuria, ¿ok? Que tenemos más de 300 miligramos de albúmina cada 24 horas. Y aquí ya los diferentes mecanismos fisiopatológicos pues destacan que tenemos hipertensión. Y en el estadio 5, que ya es una diabetes de mucho tiempo de evolución, pues ya vamos a tener insuficiencia renal terminal. Eso quiere decir que pasamos de una tasa de filtrado normal a que esté por debajo, aquí en esta dice 10, pero realmente es cuando esté por debajo de 15 mililitros minuto la tasa de filtrado, ¿ok? Entonces, podemos tener igual proteinuria o que ya vaya en descenso y aquí vamos a tener marcada hipertensión. Entonces, si se dan cuenta, pues ni la microalbuminuria, la tasa de filtrado que esté un poquito alterada, pues en etapas tempranas, no nos va a dar prácticamente síntomas. Cuando ya empecemos a tirar un poquito más de proteínas, pues aquí es cuando tenemos que preguntarle al paciente específicamente. Yo le pregunto si ha notado que la orina, es como muy espumosa, ¿verdad? Ese sería un dato importante que a mí me hace pedir ese estudio. Pero si no, conforme nosotros hagamos el manejo crónico de nuestro paciente, es un tamizaje que tenemos que hacer en todos nuestros pacientes, ¿ok? Y bueno, pues una vez que tengamos el daño, pues evidentemente tenemos que estar monitorizando la tasa de filtrado glomerular y la proteína todo el tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Yo les expliqué un poquito, asintomático, y si nosotros hacemos estudios de rutina, pues en este caso, aquí no es un examen general de orina, más bien es una recolección de 24 horas en donde vamos a evaluar si hay albuminuria, ¿verdad? Microalbuminuria es cuando ya quedamos de 30 a 300 y macroalbuminuria cuando es mayor a 300. Hay otras pruebas que son la relación albuminuria-creatinuria, que esa sí se puede hacer en una muestra aleatoria de orina. Ahí tenemos que recolectar 24 horas. Igualmente, cuando la relación está y es mayor a 30, entonces ya estamos hablando de microalbuminuria y mayor a 300 estamos hablando de macroalbuminuria, ¿ok? Cuando nosotros tengamos proteinuria persistente, también tenemos que sospecharlo e identificarlo. Cuando nosotros notemos que nuestro paciente se empieza a hipertensar más de lo que ya lo hemos conocido o lo que nos ha reportado anteriormente. Y bueno, cuando ya tenemos un deterioro progresivo de la función renal, ya vamos a tener alteraciones como tal de la función, ¿verdad? Entonces, alteraciones en la depuración. Eso quiere decir que vamos a, digamos, a no limpiar o a conservar pues toxinas, como es la urea. Y la urea pues nos va a producir algunos síntomas. Siempre les digo a los pacientes, es como estar intoxicado, ¿verdad? Entonces te sientes aletargado, cansado, con náuseas, comezón, ¿verdad? Y entonces los síntomas van a ir incrementando dependiendo de qué tan alterado esté nuestro paciente o qué tan rápidamente vaya a ser progresiva esta enfermedad. Muchos pacientes incluso se mantienen asintomáticos, como ya lo mencioné, mucho tiempo. Entonces, a veces nosotros tenemos que ir a buscar, porque ellos como que se acostumbran a algunos síntomas, ¿no? O sea, son pacientes con hiperglucemias crónicas, entonces todo el tiempo están cansados, entonces hay que ir a buscar dirigidamente algunos
algunos síntomas y detectar algunos signos clínicos. Muy bien, entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar dependiendo de dos parámetros. Uno, la tasa de filtrado glomerular que tenga mi paciente y los niveles de albuminuria que tenga mi paciente. Entonces, grado 1 o grado 2 son pacientes que tienen su tasa de filtrado por arriba de 60, ¿ok? Y es un estado que le llamamos premórbido, es decir, todavía no tengo una reducción significativa porque sí hay reducción de la tasa de filtrado glomerular, pero no es normal, ¿ok? Y dependiendo si la albuminuria no la presenta, es decir, está menor a 30, o la tiene ligeramente aumentada, de 30 a 300, o la tiene mayor a 300. Y estos en color rojo, pues es la probabilidad de tener enfermedad renal crónica y complicaciones cardiovasculares. Entonces, por eso vemos que aquí estos pacientes que están un poquito afectados, pero no tienen tanta proteinuria, pues aquí realmente te tienes que enfocar en tener un adecuado control glucémico. Pero cuando ya pasas aquí, ya el riesgo de progresión y de complicaciones cada vez va aumentando. Y entonces tenemos que seleccionar terapias totalmente dirigidas a evitar que esto vaya progresando. Usualmente cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 30, es decir, que ya estás en un estadio pues prácticamente 4, entonces hay algunos fármacos que se tienen que suspender. Uno clásico pues evidentemente es la metformina, ¿ok? Y bueno, pues evidentemente cuando ya estamos en el último grado, que es el grado 5, es decir, una tasa de filtrado por debajo de 15, pues esto ya es indicación para iniciar terapia de sustitución renal, ¿ok? Muy bien, entonces, al final de cuentas, una vez que se produce la lesión de la retinopatía diabética, pues es una lesión que no es progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Y es fibrosis a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, muchos de los daños, al menos que sean las etapas iniciales, hablemos de hipertensión glomerular, pues realmente no podemos retroceder parte del daño hecho, pero sí podemos evitar que progrese, ¿verdad? Es decir, si lo dejamos sin control, a lo mejor progresa en unos 2 años, pero si nosotros iniciamos tratamiento oportuno, podemos alargar esta progresión 10 años o incluso más. Entonces, es importante identificarla porque sí podemos modificar el curso de esta enfermedad. Ok. Entonces, dentro de los primeros tratamientos que tenemos que empezar, el sí o sí, el gol estándar, es, uno, controlar la glucosa y controlar cualquier otro factor que me pueda producir lesión en el riñón. Es decir, si mi paciente está hipertenso y es otro factor para que se dañe mi riñón, pues tengo que controlar la hipertensión. O cualquier otro factor que tenga, por ejemplo, una infección, cualquier factor que me produzca nefropatía, fármacos que incluso me puedan condicionar progresión, los tengo que retirar, ¿ok? Por supuesto que cambios en el estilo de vida, ahorita les voy a poner algunas otras recomendaciones, pero bueno, dieta saludable, hiposódica, primero hiperproteica y posteriormente hipoproteica, y tenemos que dar medicamentos que me inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona para evitar en la mayor medida esta hipertensión a nivel glomerular y por supuesto fármacos que me inhiban la proteinuria, ¿ok? Que el gol estándar para el tratamiento de esto pues son los IECAS y los ARA2, ¿ok? Entonces, pues si se dan cuenta, por sus mecanismos tienen muchos efectos, me controlan la presión y me controlan la hipertensión a nivel glomerular y la proteinuria, ¿ok? Entonces, todo paciente que tiene enfermedad renal diabética tiene que tener un IECA y ARA2 a la mayor dosis tolerada, ¿ok? Muy bien, ahora, en cuanto al tratamiento con hipoglucemiantes orales, nuevamente les pongo esta otra diapositiva, en donde veíamos las diferentes clases farmacológicas, pero me voy a enfocar en esta parte que es en el efecto renal. Podemos tener fármacos, por ejemplo, aquí las biguanidas, la metformina, en donde cuando la tasa de filtrado está por debajo de 30, pues esto es una contraindicación y lo tengo que retirar. Y si hablamos, vamos a suponer que tengamos etapas un poquito más tempranas, por arriba de 30, este fármaco no me daña, ¿verdad? Es neutro en cuanto a la proteinuria. Pero veamos cómo tenemos fármacos que nos pueden beneficiar, ¿verdad? Como son los análogos de GLP-1 y también los inhibidores de CGLT2, ¿ok? Entonces me bajan la glucosa y evitan que siga progresando la tasa de filtrado glomerular y por eso en estos pacientes lo idóneo es agregar estos tipos de terapia, ¿ok?
No quiere decir que los demás no pueden ayudar, pero van a tener efectos neutros. Y lo que nosotros buscamos es impactar en la evolución natural de esta enfermedad. Muy bien, y es por eso aquí que las guías de la ADA nos dicen, bueno, cuando tú vas perfilando y viendo tus metas de tratamiento en el paciente, cuando tú tienes un paciente que tiene una tasa de filtrado menor a 60 o albuminuria, aquí te dice que puede, ya sea que midas la microalbuminuria en 24 horas, o tengas un cociente, una relación albuminuria-creatinuria mayor, en este caso es a 30, tendrías que iniciar ya sea un inhibidor de CGLT2 o un análogo de GLP-1. Ahora, ojo, los análogos de GLP-1 no se tienen que ajustar ahorita para enfermedad renal y están autorizados cuando la tasa de filtrado está por arriba de 20, ¿ok? Y en este caso ellos dicen, bueno, el inhibidor de GLT2 todavía lo puedes iniciar si está por debajo de 20, pero tienes que estar pendiente de iniciar diálisis o buscar la forma de trasplante renal, ¿ok? Y aquí incluso te especifican, si tu tasa de filtrado está por debajo de 45, algunos fármacos hipoglucemiantes, ¿verdad? La eficacia va a estar reducida. Entonces aquí tienes, porque el aclaramiento se va a alterar. Entonces aquí tienes que ser mucho más específico en monitorizar a tu paciente, específicamente cuando esté por debajo de 45, y ajustar algunos tratamientos cuando está por debajo de 20, hablando específicamente de los inhibidores de GLP-2 y los análogos de GLP-1. Y bueno, y fármacos se tienen que ir, ¿no? En este caso, por ejemplo, la metformina. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues bueno, a la población general, por supuesto, vamos a controlar todos los factores que me dañan a mi riñón. El tener obesidad me daña mi riñón, el ser sedentario me daña mi riñón, el tener hiperglucemia me daña el riñón y, por supuesto, pues si el paciente fuma, suspender el tabaquismo. En los pacientes con diabetes y enfermedad renal, todos tienen que tener un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de preferencia un inhibidor de CGLT2 y o un análogo de GLP-1, ¿de acuerdo? Con esto la gran mayoría logra controlar y evitar la progresión. Pero si el paciente continúa, ¿verdad? A pesar del tratamiento inicial con proteinuria, que es el principal marcador de que nos valoramos para ver el que continúa el daño renal, y la tasa de filtrado, por supuesto, entonces podemos dar algunos medicamentos que son medicamentos... se me olvidó el nombre. En este caso, la finerenona, que si con esto no se logra y todavía hay proteinuria, entonces tenemos para intensificar el tratamiento. Y por supuesto, tenemos que dar estatinas para controlar el riesgo cardiovascular. Bien. Bueno, si con esto no logramos, pues entonces valoremos los otros fármacos para control de diabetes, ¿verdad? Sería nuestra siguiente línea, siempre que la metformina esté permitida. Diuréticos, si ya tenemos sintomatología asociada a afecciones de la función renal, por ejemplo, si tenemos afectación en la filtración y empezamos con retención hídrica, pues entonces podemos utilizar algunos diuréticos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos hipercalemias, ¿no? Entonces, igual los diuréticos nos pueden ayudar a limpiar un poquito la parte del potasio. Entonces, aquí, digamos, agregar el tratamiento va a depender un poquito de las características y el estadio de cada paciente, ¿ok? Y bueno, si el control de lípidos con estatinas no se ha logrado, pues entonces tenemos que intensificar el tratamiento, que eso sería, pues, agregando un ezetimibe para tener mayor protección cardiovascular, un inhibidor de la PCSK9 o algún otro tipo de manejo hipolipemiante, ¿ok? Y en algunos pacientes específicamente que ya hayan tenido, por ejemplo, un evento cardiovascular y demás, podemos agregar tratamiento antiplaquetario o si el control glucémico todavía está muy deficiente, podemos iniciar, por ejemplo, en este caso, los inhibidores de la DPP-4. Una característica es que son neutros, es decir, no van a producir protección renal, pero y principal metabolismo de estos fármacos suele ser hepático. Entonces, digamos, como que dejamos un poquito tranquilo al riñón, ¿ok? O en este caso, insulina, si el descontrol glucémico es importante. Aquí usualmente, dependiendo de la tasa de filtrado, pero cuando está por debajo de 30, ya solemos iniciar dosis de insulina mucho más bajas, ¿de acuerdo? A veces empezamos con la mitad de la calculada, porque la depuración va a estar deficiente, entonces aquí ya nos dan alteraciones en la farmacocinética de algunas insulinas. Muy bien, entonces, y bueno, pues por supuesto, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto. Entonces, tener un adecuado control glucémico, tener una presión arterial. En el paciente con diabetes usualmente buscamos que esté por debajo de 130-80, pero si el paciente tiene
una proteinúria importante, entonces tendremos que hacer ajuste a que sea menor a 175. En cuanto a la dislipidemia, a la protección cardiovascular, pues bueno, estos pacientes ya tienen en sí mismo un riesgo cardiovascular elevado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a calcular, dependiendo de eso, vamos a ver si lo dejamos por debajo de 100, por debajo de 70 o por debajo de 55. Por supuesto, ese es el tabaquismo. Y en este caso, la ingesta de proteína en la alimentación va a depender igual de la tasa de filtrado. Usualmente, al principio, si está, por ejemplo, mayor a 70, pues no hay tanta restricción. Si ya está un poquito afectada entre 70 y 50, podemos dar de 0.8 a 1 gramo por kilogramo día. Y si ya tenemos por debajo, pues de algunos de 25, de 30, pues ya vamos a dar dietas hipoproteicas, que van a ser de 0.6 a 0.8 gramos por día, ¿de acuerdo? Y la restricción de sodio, ¿no? Que son las principales recomendaciones. Pues bueno, cuando esté por debajo de 15, pues ya tenemos que buscar la terapia con hemodiálisis. Bueno, de la terapia dialítica, que tenemos diferentes, que puede ser diálisis peritoneal o puede ser hemodiálisis. Aquí se seleccionarán las características de los pacientes, pero bueno, algunos pueden ir a diálisis peritoneal, que puede ser ambulatoria, es decir, tiene que ir a un lugar a que se vaya a dializar, o puede ser continua en su casa con un aparatito. O si no, pues bueno, tener que pasar a la hemodiálisis, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería pues lo idóneo? Que si el paciente ya está muy afectado, pues busquemos un trasplante renal, ¿ok? Pues bueno, sería lo ideal, porque pues sí va a impactar en la calidad de vida y en la sobrevida, sobre todo de estos pacientes. Pero bueno, si es un paciente que no está controlado, pues puede aumentar el riesgo de tener algunas complicaciones, particularmente infecciones, es de lo principal, ¿ok? Entonces, y bueno, cuando se da el seguimiento post-trasplante dentro de los cuidados, pues se van a utilizar algunos fármacos que son inmunosupresores y que tienen en sí misma la característica de ser hiperglucemiantes, ¿verdad? Entonces, usualmente esos pacientes están con manejo con insulinas y a veces tenemos que intensificar todavía más el tratamiento con insulina con esos pacientes. Muy bien, ¿dudas hasta aquí, doctores? Doctores, ¿alguien No, tiene alguna duda? ¿Cómo ven? Y lo dejamos aquí. Y en la siguiente sesión continuamos. Sí, doctora, no, tenemos otra sesión con usted. Lo hacemos ese día o si quiere agregar otra. Es cuestión de que nos coordinemos. Lo que usted... Ok. Mira, yo creo... sí, nos coordinamos. Yo creo que podemos estar en comunicación. La verdad es que hipertensión realmente es algo que es un poco más sencillo, porque aparte muchas cosas las he tratado en estas sesiones. Entonces, si lo podemos pasar en la siguiente, que yo creo que es posible, lo vemos en la siguiente.